Capítulo 4. Definición epistemológica de las escuelas psicológicas actuales. 4.1. Introducción. Existen multitud de corrientes o escuelas psicológicas que tienen su explicación en la diversidad de problemas y tipos de personas. Por ello, todas pueden resultar eficaces en un momento dado, en un problema concreto y en una persona determinada. Desde la aparición de las dos primeras corrientes psicológicas, ha existido un enfrentamiento para lograr convertirse en el paradigma único de la ciencia psicológica. Esto conllevó a una actitud de recelo y rechazo sistemático hacia aportaciones provenientes de otras corrientes, lo que supone una cierta limitación en el avance de la psicología. No obstante, en la actualidad existen diversos enfoques, como el humanismo, que defiende el carácter multiparadigmático de la ciencia psicológica. El constructivismo, a su vez, defendió que los diferentes enfoques sobre el ser humano son complementarios y deben respetarse entre ellos, pues todas aportan una visión del ser humano desde su perspectiva particular. Las principales escuelas psicológicas pueden enmarcarse en alguno de los grandes paradigmas epistemológicos que hemos ido comentando a lo largo de la asignatura. Así, por ejemplo, podemos ubicar el conductismo de Wundt dentro del paradigma empírico, así como escuelas de más reciente aparición, como la psicología cognitivo-conductual o la neuropsicología. Dentro del paradigma racionalista encontramos la psicología cognitiva de Vygotsky o Piaget. A pesar de no ser considerado por sí mismo un gran paradigma, el constructivismo de Kant fusionó las corrientes racionalistas y empiristas en una sola. El constructivismo bebe de los dos grandes paradigmas y engloba la psicología de la Gestalt y la psicología humanista. Por último, dentro de la hermenéutica, situamos el psicoanálisis y la psicología psicodinámica. A continuación, entraremos a analizar en detalle el enfoque epistemológico de estas escuelas psicológicas y a resumir su metodología, además de establecer las principales virtudes y limitaciones de cada una de ellas. 4.2. Empirismo. Como comentamos anteriormente, una teoría empirista es aquella que concibe que la experiencia, lo que percibimos, es el origen y el límite del conocimiento. Conocemos a través de aquello que percibimos, y nada que no sea perceptible puede ser conocido. Frente al método deductivo propuesto por los racionalistas, los empiristas prefieren el método inductivo, y frente a la admiración racionalista por la matemática, los empiristas van a preferir las ciencias empíricas o las ciencias naturales. Son muchas las teorías empiristas que han aparecido a lo largo de la historia, como la filosofía aristotélica o la filosofía atomista. Dentro de la psicología, el conductismo es la corriente empirista más destacada de todas, perceptible en sus dos principales tesis. En primer lugar, el conductismo defiende que la psicología, como ciencia, debe apoyarse por completo en la experiencia y en la percepción, lo que conlleva la crítica a la introspección. En este sentido, consideraron que el objeto de la psicología no debía ser el alma ni la mente, sino algo dado también a esa experiencia como la conducta humana. Por otro lado, el conductismo también postuló que el sujeto es lo que es mediante la influencia de algo externo a sí mismo, lo que le llevará a remarcar la importancia del aprendizaje y de la influencia del contexto en los comportamientos de los individuos. Por ello, rechazaron la idea de que el sujeto estaba dirigido por estructuras y un dinamismo interno de carácter innato. Antes de empezar a desarrollar las diferentes escuelas y técnicas psicológicas que se engloban dentro del paradigma empirista, haremos un breve repaso de los principales supuestos del empirismo. ¿Cómo se origina el conocimiento? Según los empiristas, todo conocimiento proviene de los sentidos, y la mente es una hoja en blanco que se rellena con lo que la conciencia percibe, no a través de ideas innatas. Asociacionismo. Los empiristas defienden que los procesos mentales son consecuencia de la asociación de vivencias,
Los sentidos nos ofrecen sensaciones y éstas se transforman en ideas, que se combinan y suceden siguiendo los principios de asociación, contigüidad, contraste o similitud. Este asociacionismo está presente en las primeras psicologías científicas de Wundt y en el conductismo, a pesar de que en este último no plantee la asociación de contenidos mentales sino de estímulos y respuestas. Mecanicismo. Los empiristas defienden que la mente y la conducta del hombre son un fenómeno natural que se puede explicar según las leyes de la naturaleza. Dentro de este planteamiento destaca la corriente determinista, que defendía que la mente y la conducta se someten a leyes naturales y que la conducta humana será totalmente predecible cuando se descubran las leyes que la regulan, y la corriente materialista, que considera que la conducta humana es un fenómeno natural determinado por las mismas leyes físicas que regulan el resto de la naturaleza. Hedonismo psicológico. El hombre, de entre todas las acciones que puede ejecutar, elegirá aquellas que le resulten más placenteras o menos dolorosas. Este supuesto también lo comparte el psicoanálisis, principio de placer, y las tesis de Skinner, sobre los refuerzos y castigos como reguladores de los procesos de aprendizaje. 4.2.1 Modelo conductista de terapia. El principal ejemplo de dicho empirismo fue la primera psicología científica, la fundada por Wundt y James. La psicología experimental de Wundt fue una especie de fusión entre la epistemología empirista y la investigación fisiológica alemana del siglo XIX. El principal obstáculo fundacional del conductismo fue el de la objetividad, cómo podíamos convertir la psicología en una ciencia objetiva. En una época en la que el estudio de la psicología giraba alrededor de las ideas, las representaciones mentales y los pensamientos, el único método con el que la naciente ciencia contaba era la introspección, un recurso observacional sin ninguna validez científica ni posibilidad de aplicación de una metodología técnica. Watson propuso modificar este pensamiento y hacer del verdadero objeto de la psicología aquello que se podía observar y medir. Es decir, eliminar un método vinculado a la persona individual, en tanto que es la que realiza la introspección, observándose a sí misma, para abrazar uno basado en la metodología científica, con registros estandarizados. Resultaba difícil diferenciar nítidamente los conceptos de conciencia o mente, y aún más cómo se podría desarrollar una ciencia objetiva sobre la mente sin utilizar la introspección. Los postulados de la psicología introspectiva parecen incompatibles con los planteamientos científicos, teniendo en cuenta dos de sus propiedades: los procesos son internos e intencionales, es decir, solo son accesibles por experiencia interna, e implican representaciones mentales de conceptos no mentales. Imaginar algo, recordar algo, son actividades intencionales mientras que responder a estímulos físicos no lo es. En consecuencia, tal como escribió Riviere, el planteamiento conductista buscó, esencialmente, construir una psicología cuyos enunciados teóricos y empíricos fueran escuetamente intencionales, es decir, potencialmente exteriorizables a una observación en tercera persona y no consistentes en representaciones sobre algo, sino en respuestas a. 1991, p. 130. Wundt desarrolló que los nuevos criterios para los fenómenos psicológicos debían ser que fuesen reales o potencialmente observables, y que sus mecanismos de formación fuesen procesos asociativos simples de condicionamiento y aprendizaje. El conductismo establece la observación como principal metodología para la nueva ciencia de la psicología, registrada sistemáticamente por los científicos. Entre las diferentes formas de registros observacionales, podemos destacar las siguientes. Registro anecdótico, consistente en anotar, en términos de conducta observable, todo lo que ocurre en una determinada situación durante un periodo de observación. Registro de ocurrencia continua, consistente en medir conductas discretas ocurridas durante un periodo de observación, es decir,
aquellas que tienen un inicio y un fin claramente definidos. Registro de intervalo. Cuando es difícil identificar el inicio y el final de una conducta, se registran en un bloque continuo. Este registro consiste en dividir el periodo de observación en intervalos uniformes y controlar si la conducta observada ocurre o no en cada uno de estos intervalos. La psicología experimental de Wundt llevó a cabo los primeros estudios en psicología relacionados con la fisiología. Cabe recordar en este punto que el método experimental suponía una hipótesis previa que debía ser verificada o refutada. La metodología de Wundt concebía el individuo como un sujeto pasivo, sin estudiar sus individualidades, que reaccionaba a estímulos. En la actualidad, el conductismo se desarrolla en instituciones educativas y en hospitales psiquiátricos. Desde el punto de vista del análisis conductual aplicado señala que el objeto de estudio es la conducta en sí, tanto su topografía como su duración, intensidad o frecuencia. Entendemos como conductas perturbadoras los comportamientos inadecuados que interfieren y dificultan el proceso de socialización de la persona, tales como la agresión, la autodestrucción o, en el caso de los niños, las pataletas. La presencia de este tipo de conductas va atada a la interacción del niño o adulto con su contexto. Probablemente, el reforzamiento de las conductas perturbadoras antes de la detección del problema conductual, la ausencia de reforzamiento a conductas adaptativas o la incongruencia en el sistema de refuerzo-castigo sean posibles explicaciones de la aparición de dichas conductas. Entre las técnicas de modificación de conducta más usadas en estos casos, algunas de ellas máximos exponentes de la metodología empírica y conductual, se encuentran el reforzamiento negativo, la extinción, la desensibilización sistemática, el tiempo fuera, la sobrecorrección o el castigo. El terapeuta conductista centra su atención en el síntoma observable sobre el cual debe incidir, sin incidir en las posibles causas del mismo. A pesar de los éxitos obtenidos en el tratamiento de afecciones como los tics o la enuresis, las terapias conductistas tienen una visión reducida de la problemática del individuo, al restringir su campo de acción únicamente a las conductas observables, obviando los fenómenos psíquicos inaccesibles a la vista. Al omitir todos estos procesos, como las estructuras de personalidad, siempre existe el riesgo de que el sujeto sustituya los anteriores síntomas por otros, mientras no se aborde la causa del trastorno. Características de las técnicas de modificación de conducta. Se centran en el síntoma o síntomas que presenta el paciente como motivo de consulta, sin indagar las causas o los orígenes de los mismos. Son de alcance limitado en los trastornos más graves, pero son efectivos en manifestaciones menores como los tics, las fobias y la enuresis. Sus principales objetivos son modificar, reforzar o extinguir una conducta determinada a través de sesiones sucesivas de corta duración durante un determinado periodo de tiempo. Pueden combinarse con un tratamiento psicofarmacológico en caso de requerirse. El tratamiento de la conducta abarca tres aspectos. 1. La creación de nuevas conductas. 2. El aumento de frecuencia en conductas ya existentes. 3. La supresión de conductas perturbadoras. En relación con el estudio de las conductas observables o los procedimientos de modificación de conducta, podemos citar al científico ruso Iván Pavlov, que desarrolló el primer tipo de aprendizaje en el que un organismo responde a un estímulo ambiental, el condicionamiento clásico. Condicionamiento clásico. Pavlov estableció las leyes del condicionamiento clásico tras su estudio sobre los perros privados de alimento y su respuesta de salivación ante el estímulo que avisaba de la inminente llegada de la comida. En el condicionamiento clásico, el estímulo E desencadena la respuesta R de un organismo. Por la exposición del organismo a los estímulos, resultan los reflejos, un comportamiento involuntario con origen interno, como el parpadeo de los ojos.
Pavlov desarrolló un modelo de condicionamiento clásico para mejorar la comprensión de los reflejos. Este modelo incluye 4 conceptos consecutivos que describimos a continuación. El estímulo incondicionado, EI, activa la respuesta incondicionada, RI. Esto significa que, sin necesidad de un aprendizaje, un estímulo puede provocar un reflejo. Al reflejo se le denomina respuesta incondicionada porque es involuntaria y no necesitamos aprenderlo para que el evento se produzca. El estímulo neutro, EN, es un estímulo que no provoca la respuesta incondicionada, RI. Esto significa que cuando el estímulo es presentado al organismo, éste no ejecutaría la misma respuesta que mostró cuando se encontró con EI. L y N son repetidamente emparejados y presentados al organismo en conjunto. El emparejamiento de I y N transforma al N en un estímulo condicionado, C. Esto significa que cada vez que el estímulo previamente neutro se presenta solo, L, y no es mostrado, al organismo, produce la RI. Pero esta vez, la RI se transforma en respuesta condicionada, RC, porque la respuesta es provocada por el condicionamiento. Por lo tanto, se provoca RC. A medida que Pavlov observó a su perro, comprendió que debía existir un estímulo que automáticamente desencadenase una respuesta refleja, y mayor que RI, aunque como no existía ningún aprendizaje en base a la relación entre ese estímulo y su respuesta, Pavlov las consideró incondicionadas. En el experimento, el I es la comida, que reflexivamente provoca la RI, la salivación. Además, antes de que el condicionamiento se produzca, el N también se debe presentar al organismo. Cuando el tenedor, N, se toca, no se produce la salivación. Cuando se inicia el condicionamiento, el estímulo neutro se presentará junto con el estímulo incondicionado. El tenedor, N, se presenta con la comida, L, causando la salivación, RI. Con la presentación repetida de esta vinculación, el organismo aprenderá a crear una conexión entre el N y el E, y después del condicionamiento, el E y se convierte en C y la RI se convierte en RC, ya que ambos son productos del proceso de condicionamiento. Simplemente tocando el tenedor, sin siquiera encontrarse con la comida, el perro babea. Aunque el condicionamiento es un tipo de aprendizaje, se dice que no hay nuevas conductas aprendidas. Lo que se aprende es la conexión entre los dos estímulos. 4.2.1.1 Teoría del aprendizaje social. El concepto de aprendizaje social ha evolucionado de la mano del conductismo. A pesar de que en la primera mitad del siglo XX se consideraba al aprendizaje como una simple reacción estímulo-respuesta, los avances en la psicología han dilucidado que el individuo reconoce la realidad objetiva por medio de sus sentidos. Bajo esta premisa, Pavlov sostuvo que es posible modificar una conducta en un ambiente controlado. En 1930, Edward Thorndike publicó su teoría del conexionismo, afirmando que el aprendizaje se genera por ensayo y error, de tal forma que cuando un comportamiento presenta una respuesta positiva genera una conexión firme en términos de aprendizaje. Skinner afirmó, posteriormente, que el comportamiento reforzado aumenta sus probabilidades de ocurrencia, hasta que Albert Bandura creó formalmente la teoría del aprendizaje social en 1977. Bandura explicó la personalidad como una interacción entre los procesos psicológicos, la conducta individual y el ambiente, y trabajó en el diseño de un método terapéutico basado en 4 objetivos. Que resolviera el problema encontrado. Que la conducta modificada se perpetuase y generalizase a otras conductas semejantes. Que el procedimiento pueda desmenuzarse para encontrar cuál de sus elementos incide más en la intervención.
La culminación del estudio llega cuando el científico puede explicar la eficacia de la técnica mediante un determinado proceso psicológico. Bajo el marco teórico del conductismo, Bandura probó que se pueden replicar modelos de comportamiento mediante la observación a través de la gratificación contingente. De esta manera, la metodología de sus estudios se integra en tres ramas: el aprendizaje vicario, los componentes de dicho aprendizaje y los procesos psicológicos que lo generan. Su primer contacto con el aprendizaje vicario se dio durante las entrevistas a unos chicos violentos, tras los cuales corroboró que los padres castigaban a sus hijos cuando estos presentaban tales conductas, siendo ellos mismos el modelo a quienes sus hijos imitaban. Posteriormente, pudo generalizar esta hipótesis tras replicar sus experimentos con conductas manifiestas y conductas emocionales, además de trabajar con distintos grupos de edad y diferentes clases de modelo. Así, Bandura pudo confirmar que en el aprendizaje vicario intervienen dos procesos: por un lado, el aprendizaje por sí mismo, y por otro la ejecución, justificada por el refuerzo. Edwin Ray Guthrie en 1935, vinculado a Watson y a Thorndike, resumió los procesos del aprendizaje vicario en 4. La atención al modelo. Para aprender algo se le debe prestar atención. La aparición de cualquier distractor puede comprometer dicho aprendizaje. Las propiedades del modelo influyen en la atención, siendo los más coloridos y llamativos, así como los más atractivos, los que generan mayor focalización de la atención. La retención de la conducta en esquemas mentales. Se refiere a recordar aquello a lo que hemos prestado atención. Una vez almacenado, codificado en forma visual o simbólica, podremos hacer uso de ello. La reproducción de los esquemas de acción. Habiendo retenido la conducta, es necesario tener las habilidades requeridas para replicarla. La ejecución mejora con la práctica o imaginándonos repitiendo esa conducta. La motivación para imitarlo. Las motivaciones más frecuentes son refuerzos, pasados, prometidos y vicarios. Los pasados se refieren a las experiencias previas, los prometidos a los incentivos y los vicarios la repetición de las acciones de un modelo. También existen los motivadores negativos, cuyo objetivo será la no imitación. 4.2.1.2 Técnicas de intervención psicológica basadas en el conductismo. La psicología clínica y de la salud basa parte de sus técnicas de intervención en la psicología conductista. La estrategia central del tratamiento radica en exponer al sujeto a nuevas situaciones de aprendizaje que generen una modificación en sus patrones de respuesta desadaptativos. Mientras que la intervención sobre las conductas de salud aborda aquellos comportamientos que originan o desarrollan un estado de bienestar, la intervención sobre las conductas de riesgo ayuda a disminuir la probabilidad de aparición de una respuesta asociada con alguna patología. Algunas de las técnicas utilizadas en la intervención psicológica actual con fundamentos conductistas son la exposición, la desensibilización sistemática, las técnicas de relajación o la reestructuración cognitiva. A continuación, haremos un breve repaso a dichas técnicas. 4.2.1 2.1 Técnicas de relajación. Las técnicas de relajación constituyen un conjunto de procedimientos muy útiles en el ámbito de la psicología clínica y en la psicología aplicada en general. El principal objetivo de estas técnicas, según Labrador 2009, es controlar el nivel de activación psicofisiológica del paciente. Los efectos más importantes que producen estas técnicas son la disminución del tono muscular y el enlentecimiento de la respiración, y van acompañadas de modificaciones en las respuestas motoras y en las cognitivas, tales como la percepción de tranquilidad. Por ello, entre sus aplicaciones destacan no solo los trastornos de ansiedad sino otras problemáticas dentro del campo de la salud, como las cefaleas, el dolor crónico o la hipertensión.
En los trastornos de ansiedad se experimenta un incremento de la activación ante estímulos que no generan un peligro real, como pasa en algunas fobias, o ante estímulos que conllevan la posibilidad de experimentar dolor o sufrimiento. A pesar de que ante estas situaciones sea normal experimentar una determinada respuesta de activación, en los trastornos de ansiedad esta reacción tiene una dimensión desproporcionada. La relajación no solo involucra procesos fisiológicos, sino que constituye un proceso psicofisiológico de carácter interactivo, donde existe una íntima relación entre el aspecto fisiológico y lo psicológico, interactuando como partes integrantes del proceso como causa y como producto. Una de las principales técnicas en este campo es la relajación progresiva, desarrollada por Edmund Jacobson en 1927 y cuyo objetivo es identificar el nivel de tensión muscular que experimentamos en nuestro cuerpo mediante ejercicios de tensión y relajación. Esta técnica parte de la base de que las respuestas ansiosas del organismo provocan pensamientos y conductas que generan tensión muscular. La relajación progresiva de Jacobson consta de 3 fases, recogidas por Labrador 2009. En cada una de ellas, se dedica un determinado tiempo a cada una de las áreas del cuerpo, focalizando primero en ejercicios de tensión y posteriormente de relajación. En la primera fase, el entrenamiento se divide en 16 áreas corporales: mano y antebrazo dominantes, mano y antebrazo no dominantes, bíceps dominante, bíceps no dominante, frente, parte superior de las mejillas, parte inferior de las mejillas, mandíbula, cuello y garganta, parte superior de la espalda, región abdominal, muslo dominante, muslo no dominante, pantorrilla dominante, pantorrilla no dominante, pie dominante y predominante. A medida que avanza la intervención, estos grupos de músculos se agrupan progresivamente. En la fase 2 nos focalizamos en 7 grupos: mano y brazo dominantes, mano y brazo no dominantes, cara, cuello y garganta, hombros, espalda y abdomen, pie y pierna dominantes y pie y pierna no dominantes, mientras que en la última se trabajan solo 4 grupos: manos y brazos, cara y cuello, pies y piernas, y tórax, hombros, espalda y abdomen. Con la práctica continuada, la persona aprenderá a detectar, por una parte, los estados de tensión y relajación de su propio organismo, y por otra, a propiciar voluntariamente el estado de relajación. Otra de las técnicas de relajación más ampliamente difundidas en el campo de la psicología es el entrenamiento en respiración. Una respiración deficiente favorece la aparición de estados de ansiedad, depresión y fatiga, pues la cantidad de aire que llega a los pulmones es insuficiente. El objetivo de estas técnicas es facilitar el control voluntario de la respiración y automatizarlo para mantenerlo incluso en situaciones de gran estrés. Este programa de entrenamiento fue diseñado por Francisco J. Labrador en 1992 y está compuesto de una serie de 6 ejercicios ordenados por su dificultad: la inspiración abdominal, cuyo objetivo es aprender a dirigir la respiración a la parte inferior de los pulmones; la inspiración abdominal y ventral, para dirigir el aire a la parte inferior y media de los pulmones; la inspiración abdominal, ventral y costal, para llevar a cabo una inspiración completa; y la expiración. Posteriormente, se trabaja el ritmo inspiración-expiración, para aprender una adecuada alternancia respiratoria, y finalmente la sobregeneralización. Una tercera técnica también muy utilizada hoy en día es el entrenamiento autógeno de Schultz, diseñado en 1926, aunque mezcla conceptos de la psicología cognitiva. Los ejercicios de Johannes H. Schultz tienen como objetivo la concentración pasiva en las sensaciones del propio cuerpo, para convencerse a uno mismo de que puede controlar sus percepciones físicas, aunque incluye también la repetición mental sistemática de frases como «estoy relajado», para alcanzar ese estado de relajación. 4.2.1.2.2 Técnicas expositivas.
La exposición repetida a una situación determinada puede generar un cambio de respuesta hacia ella. Entendiendo una fobia como una respuesta exagerada a nivel cognitivo, conductual y fisiológico, la intervención recomendada es una exposición gradual y progresiva a las situaciones temidas. No obstante, en algunas ocasiones puede ser necesario afrontar la situación de forma global o con aproximaciones repetidas. Hagamos un breve resumen de algunas de estas técnicas fundamentadas en los principios conductistas. La desensibilización sistemática fue desarrollada para eliminar las conductas de miedo y evitación, y consta de dos componentes. Uno de ellos es el aprendizaje de una respuesta contraria a la ansiedad. Para ello requeriríamos un entrenamiento previo en técnicas de relajación, mientras que el otro es la exposición graduada al estímulo temido. Esta técnica se basa en el supuesto que una respuesta ansiosa ante un estímulo que nos genere ansiedad o temor puede eliminarse generando una respuesta contraria, contracondicionamiento. Procedimiento de la desensibilización sistemática. Construcción de jerarquías mediante el uso de la escala de unidades subjetivas de ansiedad. Entrenamiento en relajación. Presentación de las escenas incluidas en la escala, en vivo o en imaginación. Propuesto por Joseph Walp en 1958, la DS se utiliza para superar respuestas persistentes de evitación frente a acontecimientos y situaciones inocuos. Este procedimiento se desarrolla construyendo una jerarquía de estímulos ansiógenos de menor a mayor, y una vez establecidas se presentaban progresivamente previa relajación del paciente. La aplicación de la DS resultaba efectiva con aquellos pacientes que no obtenían beneficio de su conducta de evitación, no estaba reforzada, que eran capaces de reducir su ansiedad mediante la relajación y que, al no estar relajados, respondían con ansiedad a sus imágenes jerárquicas. Este proceso puede llegar a necesitar más de 10 sesiones de trabajo de 1 hora de duración, lo que supone un problema en términos de tiempo, y no suele tomar en cuenta las pautas interpersonales del sujeto, como los ideales o expectativas, o una comunicación deficiente. Este es un proceso detalladamente estructurado y gradual en el cual cada etapa nueva inicia solo cuando todas las anteriores han sido solventadas. La terapia inclusiva es otro enfoque conductual dirigido al tratamiento psicopatológico, en el que según Labrador 2009 el terapeuta somete directamente al sujeto al estímulo condicionado que genera respuestas de miedo, para reducir la respuesta que generan estímulos históricamente condicionados. En la práctica, al paciente se le presenta una situación ansiógena para que la afronte sin posibilidad de escapar, previo entrenamiento en técnicas de relajación. El objetivo es que el paciente presente una reacción de relajación frente al estímulo ansiógeno, de igual manera que se espera en la desensibilización sistemática. Gracias al contracondicionamiento se conseguiría la extinción de la respuesta condicionada de ansiedad. Existe un gran número de técnicas psicológicas basadas en el planteamiento conductista, igual que la DS y la terapia inclusiva, y que siguen siendo utilizadas en la actualidad. El modelaje, por ejemplo, permite enseñar a un paciente algunas conductas adaptativas que le ayuden a manejar más efectivamente sus propias demandas. El entrenamiento asertivo, por otro lado, enseña al paciente a expresar honesta y sinceramente sus pensamientos, facilitando la expresión de sentimientos positivos en detrimento de los pensamientos negativos como el resentimiento. La respuesta positiva, como el elogio, reduce el estrés y mejora las relaciones sociales. El entrenamiento en inoculación de estrés es una forma sistemática de aprendizaje dirigida a la relajación y al afrontamiento de experiencias estresantes. El EIE consta de 3 fases diferenciadas. En primer lugar, la fase de conceptualización, en la que se recoge la información del paciente, naturaleza y gravedad de los síntomas, grado de generalización, antecedentes y factores de mantenimiento,
al final de la cual el terapeuta proporciona al cliente un modelo explicativo de su trastorno y se trabaja en la reconceptualización del problema del paciente. Una segunda fase aborda los procesos de adquisición de habilidades y la fase de ensayos en ella. El paciente aprende técnicas de relajación como herramienta para afrontar el estrés y se aplican estrategias cognitivas como la reestructuración para establecer los determinantes de las reacciones de estrés. Finalmente, en la fase de aplicación y consolidación, se realiza un recorrido gradual que lleva al paciente del ensayo en imaginación a la exposición en vivo. En esta fase también se incluyen ejercicios de recaída programada para aumentar la sensación de autoeficacia del paciente. Entre las áreas de aplicación de esta técnica se han incluido estresores intensos de corta duración, por ejemplo, hablar en público, los estresores episódicos de larga duración, dolores recurrentes, estresores prolongados, estrés laboral prolongado o una enfermedad médica, y problemas subsecuentes a la exposición a sucesos estresantes, violaciones, desempleo, divorcios. 4.2.1.2.3 Técnicas de biofeedback. Se define como técnica de biofeedback o retroalimentación cualquiera que utilice instrumentación para proveer información inmediata y precisa a una persona sobre la actividad de sus funciones fisiológicas. El objetivo de la terapia por biofeedback es que el sujeto alcance el control voluntario de una respuesta fisiológica relacionada con un problema determinado de forma rápida y fiable, y que sea capaz de aplicar este control en sus contextos habituales. Podemos definir esta mecánica como un caso de modelaje, en el que la actividad a llevar a cabo es el control de una respuesta fisiológica determinada. Así, las técnicas de biofeedback tienen una naturaleza similar a la de las técnicas de control de contingencias, la adquisición de conductas mediante las prácticas. Igual que podemos aprender a caminar, también podemos aprender, dentro de unos límites, a controlar nuestro ritmo cardíaco o la cantidad de sangre que fluye por nuestro cuerpo. La actividad fisiológica está sujeta a influencias voluntarias e involuntarias, y gracias a las técnicas de biofeedback se puede actuar sobre estos procesos de regulación que son inaccesibles con las técnicas basadas en el control verbal. Tipos de biofeedback, BF. BF electromiográfico, provee información de la actividad del músculo o músculo sobre el que están colocados los electrodos, lo que permite que el sujeto aprenda a controlar la tensión y distensión de dicho músculo. Indicado para trastornos que implican un exceso de tensión muscular, bruxismo, lumbalgias, cefaleas o un déficit de tensión muscular, hipotonías musculares. BF electroencefalográfico, permite potenciar, reducir o coordinar determinados ritmos cerebrales en relación con su ubicación cortical mediante electrodos situados en la cabeza. Es poco utilizado en la práctica clínica. BF de volumen sanguíneo, provee información sobre la cantidad de sangre que pasa por la zona vascular donde se sitúa el sensor fotoeléctrico. Permite que el paciente aprenda a aumentar y o disminuir el flujo sanguíneo en dicha área. BF de presión sanguínea, ofrece una medida sobre la presión arterial con la finalidad que la persona aprenda a controlarla. BF de latido cardíaco, facilita información sobre el latido cardíaco con la finalidad de aprender a controlarlo. Se utiliza para reducir o regularizar el ritmo cardíaco en algunos casos de arritmia. BF de temperatura, muestra la temperatura periférica de la zona donde está ubicado el sensor. La temperatura de la piel depende del riego sanguíneo en la zona subyacente, por lo que también mide la actividad vasomotora de esa región. Indicado para trastornos vasomotores como las cefaleas migrañosas, la dermatitis y la impotencia. BF de la actividad termoeléctrica, ofrece información sobre la conductancia de la piel en la que están colocados los electrodos. Puesto que los valores de la conductancia dependen del sistema nervioso simpático, esta técnica permite que la persona aprenda a controlar su nivel general de activación.
Indicado para trastornos asociados a un alto de nivel de actividad simpática, taquicardias, asma, disfunciones sexuales y trastornos de hipertensión y ansiedad. BF Depresión ofrece información de la presión que se ejerce por parte de una zona del cuerpo sobre un transductor preparado al efecto. Permite que la persona aprenda a controlar los músculos del esfínter, el útero o la vagina. BF electrokinesiológico transforma una actividad en una señal eléctrica que facilita el aprendizaje. Se utiliza en la rehabilitación en casos de parálisis cerebral u otros problemas neurológicos. Para que una actividad sea susceptible de ser objeto de entrenamiento mediante dichas técnicas, debe poder ser detectada, procesada y presentada al sujeto para poder llevar a cabo el aprendizaje, y debe poder garantizarse que los cambios producidos en la actividad fisiológica puedan ser detectados de forma inmediata y fiable para poder mostrárselos al paciente. Es por ello imprescindible la existencia previa de instrumentos capaces de detectar y evaluar estas actividades fisiológicas en condiciones favorables. Labrador 2008 describió diferentes tipos de biofeedback según la actividad que pretenden modificar. Un elemento clave del entrenamiento por biofeedback es el modo en que los instrumentos registran la actividad fisiológica. Dichos instrumentos deben mostrar a la persona de forma clara y precisa sus registros para una eficaz modificación. Algunos aparatos cuentan con una señal auditiva que cambia aumentando o disminuyendo su frecuencia de aparición o su volumen. Al poder escucharse a través de unos auriculares no requiere la atención visual del sujeto y suele usarse en el BF dermoeléctrico al resultar ser el más simple y el que requiere menor volumen de información. Una forma de presentar la información de forma más completa y atractiva es a través del feedback visual, como el uso de relojes analógicos o contadores digitales. Es especialmente recomendable cuando la actividad tiene un valor absoluto como la temperatura, al ofrecer dicho valor de forma inequívoca. No obstante, las posibilidades del feedback visual, sobre todo al juntarse con el auditivo, alcanzan su máxima efectividad cuando se conectan a un ordenador con programas informáticos específicos. El uso de ambas formas combinadas no es recomendable si no se utiliza un sistema informatizado, pues la persona necesita recibir una información única que recoja de forma clara y atractiva el resultado de los cambios en las actividades fisiológicas registradas. Estas técnicas se han aplicado a un gran número de trastornos clínicos, aunque solo en algunos se ha recogido suficiente evidencia experimental para justificar su uso, mientras que en otros casos se requieren aún más estudios que confirmen su utilidad. Entre los ámbitos más relevantes de aplicación, se encuentran el dolor crónico, los trastornos neurológicos y los trastornos cardiovasculares. Además de todas las aplicaciones de la terapia conductista que hemos desarrollado hasta ahora, las técnicas conductistas también suelen ser aplicadas en el tratamiento de otros problemas médicos. Por ejemplo, se aplican programas de automanejo tales como la solución de problemas en pacientes con artritis, con el objetivo de disminuir el dolor o, al menos, aprender a vivir con él. Estas técnicas mejoran el funcionamiento, el autocontrol e incrementan la independencia del sujeto. Las mismas se utilizan en pacientes con cáncer, con el objetivo que el paciente aprenda a reconocer, afrontar y resolver los problemas asociados a su enfermedad. Las técnicas de afrontamiento suelen ser aplicadas en conjunción a las de solución de problemas en pacientes con insuficiencia renal, para enseñarles a gestionar el estrés y la depresión y así mejorar su calidad de vida. También se aplican técnicas de modificación de conducta en pacientes con hipertensión, para sustituir hábitos nocivos por otros más saludables, o entrenamientos en asertividad en pacientes con diabetes, en las que el paciente aprende a decir no cuando se le presentan situaciones de las cuales debe prescindir por motivos de salud. Las técnicas conductuales de registro también son utilizadas en la actualidad en las escuelas de conductores.
En la actualidad, uno de los ámbitos de actividades propias y exclusivas, aunque compartidas en alguna dimensión con los médicos, es el de la exploración de los conductores, tal como se realiza en los centros de reconocimiento. En muchos países, además de un examen teórico sobre el código de circulación y un examen práctico al volante, es obligatorio superar un examen de condiciones físicas y otro de aptitudes psicológicas. Entre estas técnicas, la más habitual es el examen de la aptitud perceptivo-motora para detectar posibles déficits en la ejecución, la comprensión de instrucciones, la atención y la actitud al realizar las pruebas. 4.2.1.3 Beneficios y limitaciones del enfoque conductista. Según Dale H. Schank 1997, los aspectos más beneficiosos de la perspectiva conductual son: la teoría conductual asume que sus principios son generales y se aplican a animales y seres humanos, a las conductas complejas y simples, y al aprendizaje y la motivación. Los métodos del condicionamiento operante son relativamente fáciles de implantar. Los procedimientos funcionan bien en medios en los que ya se encuentran contingencias de recompensa. Por ejemplo, la educación tiene reforzadores naturales como la aprobación de cursos, privilegios y honores. Las técnicas del condicionamiento operante son eficaces, la gente se esfuerza por obtener recompensas y evitar castigos. Por otra parte, como cualquier enfoque, el conductismo también presenta determinadas limitaciones. Una de ellas es la ausencia de las emociones humanas en el análisis de la conducta, a pesar de los estudios que demuestran la implicación de los pensamientos en nuestra conducta. Este enfoque no contempla su influencia en sus procesos de modificación de conductas. Por otra parte, el aprendizaje per se no es observable. A pesar de que, si podemos analizar el desempeño en una tarea y atribuir las progresiones al progresivo aprendizaje, Skinner nunca distinguió entre los conceptos de aprendizaje y desempeño, sino que se limita a analizar a ambos bajo la estructura de la conducta. También surgieron críticos que defendían que los alumnos podrían aprender el interés por el aprendizaje si establecíamos refuerzos orientados hacia el mismo. Según los críticos, existe la posibilidad que los sujetos terminen preocupándose más por las recompensas que el aprendizaje les aporta que por el aprendizaje en sí mismo. En la misma línea, algunos consideraron que dar una atención especial a un niño o utilizar un programa de refuerzo podía tener una repercusión negativa sobre el resto de sus compañeros al motivarles a generar conductas desadaptativas para participar en el programa de reforzamiento. No obstante, Bandura demostró que el aprendizaje puede ocurrir con ausencia de un refuerzo al aplicar, por ejemplo, la retroalimentación verbal. Lo has hecho muy bien. En última instancia, Clifford 1981 sostuvo que no es posible condicionar a las personas o animales para que efectúen cualquier conducta. El condicionamiento solo es efectivo en determinadas circunstancias y su eficacia no es absoluta. 4.2.2 Neuropsicología cognitiva. En los últimos 30 años la neuropsicología se está desarrollando dentro del marco de la psicología cognitiva, por lo que la neuropsicología cognitiva representa la unión de ambas ramas científicas, la psicología cognitiva y la neuropsicología, como ciencia que estudia la relación entre el cerebro y la conducta, y la manera en que determinadas estructuras cerebrales modulan el comportamiento. No obstante, su metodología basada en la investigación científica la hace más cercana al paradigma empírico que al propio paradigma racionalista de la psicología cognitiva. Podemos señalar dos objetivos básicos en la neuropsicología cognitiva. Explicar los patrones de las ejecuciones cognitivas, ya estén intactas o alteradas, realizadas por pacientes con lesiones cerebrales. Llegar a conclusiones sobre el funcionamiento cognitivo normal a partir de patrones de habilidades alteradas e intactas de pacientes con lesiones cerebrales.
El conocimiento neuropsicológico se conceptualiza como una herramienta útil en los ámbitos de prevención, diagnóstico, terapia y rehabilitación, realizando intervenciones a partir de modelos teóricos claros, además de priorizar los aspectos emocionales de la persona y adaptándolos a sus necesidades particulares y al contexto. La neuropsicología es considerada como una ciencia objetiva, que procura encontrar el conocimiento a través de metodologías rigurosas de análisis de la información y control de las variables medibles y demostrables, las cuales presentan como fin la construcción de estructuras teóricas. La neuropsicología es una ciencia interdisciplinaria a medio camino entre las neurociencias y las ciencias del comportamiento, y sus inicios, basados en la postura empirista, se remontan a 1751, cuando Wyttt inició su estudio sobre la médula espinal para comprobar la naturaleza de los actos reflejos, a través de pruebas in vitro realizadas con animales en laboratorios. A comienzos del siglo XIX, Franz Joseph Gall realizó aproximaciones sobre esta nueva tendencia, refiriendo que la personalidad y la inteligencia estaban localizadas en la superficie del cerebro por medio de diferentes estructuras mentales. Para analizar la relación entre el funcionamiento cerebral y el análisis de las lesiones, la neuropsicología utiliza tres métodos, llamados lesional, funcional e instrumental. El método lesional utiliza técnicas en vivo como la resonancia magnética o la tomografía para observar las lesiones cerebrales, tales como abscesos o tumores. El método funcional sirve para registrar los cambios en la actividad cerebral como consecuencia de la manipulación de variables conductuales. Algunas técnicas usadas por este método son la resonancia magnética funcional, la electroencefalografía y la magnetoencefalografía. El método instrumental utiliza procedimientos de división sensorial que permiten el control de variables influyentes en el funcionamiento cerebral. Estas técnicas manipulan la presentación de los estímulos para que lleguen de forma distinta a cada hemisferio cerebral. La neuropsicología tiene diferentes campos de aplicación, como el infantil o el forense. Esta última ofrece a los tribunales la posibilidad de identificar una alteración de forma fiable, así como de establecer, si es posible, su relación con el sistema nervioso central. 4.2.3 Terapia cognitivo-conductual. La terapia cognitiva, actualmente denominada también terapia cognitivo-conductual, tiene como objetivo reducir el malestar emocional y las conductas desadaptativas de los pacientes a través de la identificación y modificación de las cogniciones disfuncionales de las que éstas dependen. Aaron T. Beck fue el creador de la terapia cognitiva y estableció los presupuestos teóricos en los que se basaba su técnica, cuyos orígenes remontan a 1956. El fundamento principal fue que el modo en que las personas estructuran cognitivamente sus experiencias ejerce una gran influencia en el modo en que actúan o sienten. Es decir, que nuestra reacción ante un evento depende de cómo lo percibimos, valoramos e interpretamos, además de las expectativas que dicho acontecimiento nos genera. Beck 2005 también estableció que estas cogniciones pueden ser identificadas a través de preguntas, cuestionarios y autorregistros. Una vez identificadas, estas cogniciones pueden ser modificadas buscando interpretaciones alternativas, analizando las evidencias a favor o en contra de una idea o llevando a cabo experimentos para someter a prueba dichas cogniciones. Beck entendió que las cogniciones hacían referencia tanto al contenido de la cognición como a los procesos cognitivos, entre los que se encuentran la percepción, la memoria o la atención. Las creencias previas del sujeto facilitan la aparición de sesgos en la interpretación de los acontecimientos, además de errores en el procesamiento de esa información como la sobregeneralización, la atención selectiva o el pensamiento dicotómico. Beck destacó tres tipos de cogniciones: las creencias nucleares, creencias incondicionales,
duraderas y globales sobre nosotros mismos y el mundo. Por ejemplo, no soy capaz de llevar a cabo esta tarea. Los supuestos, creencias condicionales generalmente expresadas en condicionales. Por ejemplo, si intento una tarea complicada fracasaré. Y los pensamientos automáticos, autoverbalizaciones que aparecen en situaciones externas, por ejemplo en el agorafóbico que cree que sufrirá un infarto cuando su corazón se acelera. Bajo este planteamiento, Beck estableció que el principal objetivo era identificar estos pensamientos negativos automáticos para lograr cambios cognitivos y la adquisición de nuevas habilidades cognitivas. Para ello, planteó el cuestionamiento verbal como técnica eficaz. Beck entendió que en esa técnica no se trataba de dar información al paciente para corregir sus errores cognitivos, sino conseguir que éste se plantee lo que piensa a través de preguntas o el método socrático. Estas preguntas, entre las que se encuentran algunas como ¿qué datos existen a favor de ese pensamiento? ¿Existen interpretaciones alternativas para ese acontecimiento? ¿O qué le diría a una persona que tuviera su mismo pensamiento? Van dirigidas a examinar la validez y la utilidad de los pensamientos. Si el paciente considera tras su evaluación que no son válidos o útiles, se sentirá más dispuesto a cambiar y a realizar experimentos conductuales, además de motivarlo a buscar métodos alternativos para cumplir sus objetivos. La TCC es frecuentemente la más adecuada para aquellos pacientes que se sienten cómodos con la introspección, como desarrolla Labrador 2009. A fin de que la TCC sea efectiva, la persona debe estar dispuesta a dedicar tiempo y esfuerzo en analizar sus pensamientos y sentimientos. Esta introspección puede resultar difícil, pero es una gran manera de aprender cómo el comportamiento interno de la mente influye en la vida real. La terapia cognitiva conductual es también adecuada para personas que buscan una opción de tratamiento a corto plazo que no necesariamente implica medicación farmacológica. Uno de los mayores beneficios de la terapia cognitivo-conductual es que ayuda a los pacientes a desarrollar habilidades de afrontamiento que pueden ser útiles tanto en la actualidad como en el futuro. La terapia cognitivo-conductual se ha mostrado eficaz en los trastornos de ansiedad, los trastornos afectivos, el juego patológico, el abuso de sustancias, los trastornos de la conducta alimentaria, trastornos somatomorfos o trastorno negativista desafiante. Entre las técnicas más destacadas de la TCC, encontramos las técnicas de exposición, las técnicas operantes, las técnicas de modelado y las denominadas técnicas de tercera generación, además del mindfulness. La terapia dialéctica conductual, TDC, una de las técnicas de tercera generación, surge por el interés y necesidad de elaborar un tratamiento eficaz de la conducta para suicida en individuos con trastornos límite de la personalidad, TLP, para los cuales el acercamiento cognitivo-conductual resultaba insuficiente. La TDC recoge elementos de la TCC, pero posee algunos aspectos diferenciadores, como la importancia otorgada a trabajar con las conductas que interfieren en la terapia, la importancia que se da a la aceptación y la validación de la conducta, del terapeuta y del paciente, tal como se presenta en el momento presente, la consideración de dicha relación terapéutica como parte esencial de tratamiento y la consideración de la acción en función de los procesos dialécticos. Otra de las técnicas englobadas dentro de este espectro es la terapia de aceptación y compromiso, TAC, una forma de psicoterapia experiencial basada en el concepto de evitación experiencial como forma de mantenimiento de los trastornos y los valores personales, entendidos como guías de actuación para caminar hacia la realización personal. La TAC defiende que el problema del cliente no es la presencia de un pensamiento negativo, sino el modo en que la persona reacciona ante él. Por ello, entiende la salud psicológica como el desarrollo de patrones de comportamiento positivos y adaptativos. Cuando un sujeto decide evitar el afrontamiento de situaciones complicadas o contextos dificultosos,
La TAC defiende que se mantiene una actitud restrictiva que puede terminar siendo destructiva. Los problemas psicológicos surgen tras la aparición de estas conductas perturbadoras en cuanto al control de la conducta. Estos problemas terminan relegando los valores fundamentales del individuo a un segundo plano, lo que propicia el mantenimiento del problema y la aparición del trastorno. 4.2.3.1 Ventajas y limitaciones de la terapia cognitivo-conductual. Entre algunas de las ventajas de la terapia cognitivo-conductual, podemos destacar su amplia evidencia científica, que además mantiene para trastornos mentales graves y no solo para problemas simples. Así, trastornos como la fobia social, el trastorno por estrés postraumático o la depresión mayor pueden ser abordados mediante esta terapia. A diferencia del psicoanálisis, la TCC no estructura sus sesiones alrededor de hablar del pasado o de la infancia. No obstante, esta terapia enfatiza en el modelo de la formación de los esquemas mentales durante la infancia y la adolescencia. Se intenta deducir cómo se han creado los esquemas mentales actuales del sujeto y qué técnicas serán más eficaces en la actualidad para que los modifique. Así pues, aunque la TCC se centre en el presente y no en el pasado, no deja de lado los orígenes de los problemas y trata de examinarlos para extraer conclusiones acerca del tratamiento actual. La gran evidencia científica que respalda la terapia y los múltiples estudios que se han realizado sobre su eficacia, permiten a la TCC demostrar su utilidad en muchos trastornos mentales. Estas evidencias son las que han provocado que la TCC se haya convertido hoy en día en el tratamiento de primera elección para una gran cantidad de psicólogos y ha permitido aumentar la eficacia de la psicoterapia. Por contra, la TCC cuenta con algunas limitaciones. En primer lugar, los terapeutas inciden mucho en la utilización de registros de pensamiento, conductas o situaciones, lo cual a veces puede resultar difícil de cumplir para un paciente que no siente la fuerza o la concentración suficientes, lo cual puede conllevar a un sentimiento de frustración y provocar más ansiedad. Además, suele centrarse en exceso en cambiar o eliminar determinados pensamientos mientras omite la parte emocional y existencial del individuo. Otra de las limitaciones es que no se le suele dar mucha importancia al inconsciente y al pasado. Muchos de los síntomas de ansiedad surgen por conflictos de los que no somos conscientes y hay que recurrir a otro tipo de técnicas para poder llegar a ellos. 4.3 Racionalismo. En sentido estricto, llamamos racionalismo a aquella escuela surgida entre los siglos XVII y XVIII que promueve que la razón es la facultad cognitiva que nos ofrece la verdad y que defiende la existencia de ideas innatas. Descartes, uno de los máximos exponentes de esta escuela, pretendía encontrar verdades absolutamente certeras para fundamentar la filosofía y el ser humano. Para ello, utilizó la duda metódica, que le permitió llegar a la verdad pienso luego existo y a establecer una división entre las mentes, res cogitans, a las cuales se les atribuía la facultad de pensamiento, y los cuerpos, res extensa, que poseían la facultad de estar en un espacio, de existir físicamente. Bajo esta premisa, consideró que Dios era solo res cogitans y que los animales eran solo res extensa, mientras que los seres humanos eran ambas simultáneamente, por lo que se utilizó el concepto de reflejo para explicar la conducta automática de un animal ante la presencia de un estímulo. De este elemento bebería la psicología conductista años más tarde, a pesar de que su cuerpo teórico se englobe esencialmente en el empirismo como hemos visto en el anterior apartado. También la reflexología rusa encontraría en los fundamentos cartesianos su concepto explicativo fundamental. Descartes consideró que, si el cuerpo y la mente eran ontológicamente diferentes, necesitaban también modelos explicativos diferentes, lo que conllevó la asunción del dualismo antropológico.
Recordemos que el dualismo antropológico es toda teoría que asuma la tesis de que el hombre está compuesto por dos elementos radicalmente distintos. Platón, por su parte, mantiene que el hombre está compuesto de alma y de cuerpo. Descartes, a su vez, estableció esta composición entre mente y cuerpo. El racionalismo influyó de múltiples maneras en los desarrollos de la psicología científica que aparecería años después, entre ellas la importancia que Descartes otorgó a los procesos cognitivos y racionales, una forma de entender la cognición humana que encontramos en la psicología cognitiva. La psicología cognitiva defiende que la nueva información adquirida altera la organización de todo lo aprendido anteriormente, de tal manera que surge una nueva organización más estable que integra la nueva información. Por este camino podemos relacionarla con el enfoque del procesamiento de la información, que considera a la memoria como un extenso sistema de procesamiento de información a través del cual incorporamos, conservamos y recuperamos información almacenada en nuestro cerebro. 4.3.1 Modelo cognitivo de terapia. Tal y como comentamos en el capítulo anterior, la terapia cognitiva apareció como reacción a las deficiencias de la terapia conductual en la resolución de los problemas desadaptativos, centrando su atención en el estudio de las variables que intervienen en los procesos de atención, percepción y reacciones afectivas en contra de las situaciones ambientales. Así, la psicología cognitiva deja de lado la conducta manifiesta del sujeto que centraba el objeto de estudio del conductismo, para centrarse en las cogniciones que acompañan a esa conducta. Este enfoque entiende la cognición como el acto por el cual la persona adquiere conocimientos del mundo que le rodea y de sí mismo mediante su experiencia vital. Bajo esta perspectiva, el ser humano se sitúa como un ser activo y capaz de influir en su propia realidad, bajo el aporte de psicólogos como Piaget y Vygotsky. El objeto de la terapia cognitiva, a pesar de seguir estudiando la conducta observada en el sujeto, es abordar la complejidad del proceso cognitivo que permite al sujeto percibir, evaluar, pensar y actuar bajo patrones de comportamiento específicos, desarrollados a partir de experiencias previas y surgidas de la relación entre la persona y el contexto. Así, en esta terapia tiene una vital importancia el tipo de pensamiento que expresa el paciente, como el componente emocional que lo acompaña. En consecuencia, el objetivo de esta terapia es modificar los sentimientos y las acciones del sujeto a través de influir sobre sus patrones de comportamiento. El terapeuta, mostrándose activo y comprensivo, es una pieza fundamental para promover el cambio en el sistema cognitivo y, en consecuencia, conseguir una adecuación comportamental del sujeto. En la terapia cognitiva, paciente y terapeuta se comunican y colaboran de igual a igual en el proceso. Características de la terapia cognitiva. Es un enfoque orientado al problema. Presenta una entrevista terapéutica ampliamente estructurada. Está centrado en el presente, en el problema y en su solución. El terapeuta presenta un estilo de cooperación activo y comprensivo. El tratamiento suele enfocar todos los niveles de los síntomas observables. Dedica poca atención a las experiencias infantiles del paciente. Es un método breve y sencillo, con un enfoque didáctico que permita al paciente enfrentar futuros problemas por sus propios medios. Considera que la introspección puede no suponer un alivio para el paciente. Una de las características más importantes de la terapia cognitiva es su brevedad y su sencillez, a pesar de resultar ampliamente profundo y lograr modificaciones importantes y perdurables. Este método se considera altamente didáctico, por lo cual el paciente aprende a enfrentar y resolver futuros problemas o trastornos por sus propios medios, sin tener que recurrir nuevamente a terapia. Tiene una eficacia como forma de prevención de futuros trastornos, a pesar de limitarse a trabajar en el aquí y ahora e incidir directamente a la resolución del problema.
El hecho de que para la mayoría de casos no sea necesario investigar el pasado ni los orígenes para lograr resultados, ha provocado que esta terapia omita las vivencias previas y las experiencias infantiles del paciente. A continuación, describiremos brevemente algunas de las técnicas o terapias actuales psicológicas basadas o inspiradas en el cognitivismo, como la terapia racional emotiva de Ellis, o la neuropsicología cognitiva, el modelo predominante en neuropsicología que fusionó las neurociencias con la tradición psicológica cognitiva. 4.3.1.1 Terapia racional emotiva. La terapia racional emotiva, TRE, aceptó la importancia de las emociones y de las conductas, poniendo especial hincapié en el papel de las cogniciones, entendidas como los pensamientos, las creencias y las imágenes mentales del sujeto. Según Albert Ellis, el pensamiento, nuestras emociones y nuestro comportamiento presentan una relación de influencia recíproca, resultando un conjunto coherente para la persona. Si hemos aprendido determinados hábitos, comportamiento, lo lógico es que los consideremos adecuados, pensamiento, y nos sintamos bien llevándolos a cabo, emociones. Ellis defendió que las personas no se alteran por los hechos, sino por sus pensamientos asociados a dichos hechos. Así, no son los acontecimientos los que generan de forma directa nuestros estados emocionales, sino la manera en que los interpretamos. Así, cuando nuestros pensamientos nos llevan a experimentar emociones o implantar conductas perjudiciales, podemos denominar a estos pensamientos creencias irracionales. Según la teoría de Ellis, si somos capaces de modificar nuestros patrones de pensamiento, las personas serán capaces de generar estados emocionales más positivos y acordes con la realidad. En un primer planteamiento, Ellis agrupó las creencias irracionales en 11 grandes ideas irracionales básicas, que podemos resumir del siguiente modo, según las enumera Labrador 2009. 1. Si algo es, o podría ser, peligroso, debo sentirme angustiado por ello y pensar constantemente en la probabilidad que eso ocurra. 2. Es terrible y catastrófico que las cosas no marchen como quisiera. 3. Debo ser competente, suficiente y capaz de lograr cualquier cosa que me proponga para considerarme una persona válida. 4. La desgracia humana está provocada por circunstancias externas que no podemos controlar. 5. Ser amado y aprobado por todas las personas significativas de nuestra vida es una necesidad extrema del ser humano. 6. Las personas que no actúan como debieran son malvadas y deberían ser castigadas por ello. 7. Debo depender de los demás y necesito a alguien más fuerte que yo a mi lado en quien confiar. 8. Es más fácil evitar las dificultades de la vida que afrontarlas. 9. Lo que me sucedió en el pasado me afectará toda la vida. 10. Debemos preocuparnos por los problemas de los demás. 11. Existe una solución perfecta para cada problema, y sería catastrófico no encontrarla. Estas 11 ideas fueron sintetizadas por el propio Ellis en 1977, en 3 ideas irracionales o exigencias absolutistas básicas con respecto a 1. Uno mismo, yo debo hacer bien las cosas para ganarme la aprobación de mis seres queridos. 2. Los demás deben actuar de forma considerada, y 3. El mundo, debo tener una vida cómoda sin tener que esforzarme mucho. Estas actitudes de exigencia y necesidad desencadenarán las distorsiones cognitivas, tales como fijarse en lo negativo, magnificar los problemas, personalizar o sobregeneralizar. Es el objetivo de la terapia detectar y modificar estas evaluaciones erróneas de la realidad, como modificar las creencias absolutistas que las originan. Características de la terapia racional emotiva. Autoaceptación incondicional, independiente de la aprobación de los demás y de los logros que se alcancen. Tolerancia a la frustración,
concederse a uno mismo y a los demás el derecho a equivocarse y no reprobar a pesar de que nos disguste alguna conducta. Dirección propia, asumir la responsabilidad de tu vida dejando de exigir apoyo o ayuda constante a los demás. Flexibilidad, estar abierto al cambio y al pluralismo, y no tener reglas rígidas e invariables ni para uno mismo ni para los demás. Asumir riesgos, atreverse a intentar conseguir lo que se desea sin importar el riesgo al fracaso. Autorresponsabilidad por los pensamientos y conductas propios en vez de responsabilizar a otras personas. Tal y como se refleja en la figura 4.4, A representa el acontecimiento activador que aparece a simple vista como el desencadenante de C, las consecuencias emocionales. A pesar de que los acontecimientos activadores suelen parecer causar las consecuencias emocionales por sí mismas, generalmente no suele ser así, pues las creencias y los pensamientos sobre A, en la ilustración, B, son mediadores importantes entre A y C, llegando a ser los más directos responsables de las conductas emocionales y conductuales. La TRE otorga una importancia particular al diálogo didáctico, fundamentado en el método hipotético deductivo, a través del cual el terapeuta ayudará al cliente a descubrir sus ideas irracionales y el papel que desempeñan en sus problemas conductuales o emocionales. Preguntas como, ¿qué pensabas cuando te dijeron? O, ¿qué sentiste en esa situación? Ayudan a que el paciente se dé cuenta de cuáles son esos pensamientos y creencias irracionales. En base a la terapia racional emotiva, Marvin R. Goldfried, que también plantearía la terapia de solución de problemas que veremos a continuación, diseñó el procedimiento de reestructuración racional sistemática, que surgió como un proceso de autocontrol y tiene como objetivo enseñar a los pacientes habilidades de afrontamiento y manejo de situaciones. A pesar de que la reestructuración racional sistémica se desarrolla a partir de la TRE y se sustenta en su mismo fundamento teórico, presenta alguna diferencia destacable con respecto a la técnica de Ellis. La RRS pone más énfasis en concienciar al paciente de sus pensamientos inadecuados y en el papel que juegan en sus problemas que en buscar creencias irracionales básicas. 4.3.1.2 Terapia de solución de problemas. La terapia de solución de problemas, en adelante TSP, fue propuesta en 1971 por Thomas D. Zurilla y Goldfried. Desde su aparición hasta la actualidad sus aplicaciones han ido aumentando de forma progresiva hasta alcanzar su máxima expresión hoy en día, gracias a su utilidad. La TSP es un proceso cognitivo, conductual y afectivo a través del cual el sujeto intenta identificar o descubrir soluciones a los problemas específicos de su vida cotidiana. El objetivo de la terapia de solución de problemas es mejorar la competencia social del individuo y disminuir su malestar psicológico, además de producir consecuencias positivas y disminuir o evitar las negativas en el individuo. Mediante la TSP la persona puede aprender una habilidad general que nos permita un cambio de conducta más positivo, generalizado y duradero. Al llevarse a cabo en el ambiente natural del individuo, es considerada al mismo tiempo como un proceso de aprendizaje, una estrategia de afrontamiento general y un método de autocontrol. Una de sus ventajas radica en su utilidad para abordar cualquier tipología de problemas, ya sean interpersonales, como un problema financiero, personales, intrapersonales, disputas maritales, ansiedad, depresión, o sociales, malos tratos, casos de discriminación. Su progresivo énfasis en el cambio de conducta, no obstante, la ha convertido más en una técnica complementaria de otras más que como una técnica exclusiva de tratamiento. Componentes del proceso de solución de problemas, Labrador, 2008. Orientación hacia el problema. Fomentar las creencias de autoeficacia. Saber reconocer los problemas. Percibir los problemas como retos. Utilizar las emociones en la solución de problemas. Definición y formulación del problema.
Recopilar la información relevante sobre el problema. Clarificar la naturaleza del problema. Establecer una meta realista de solución de problemas. Reevaluar el significado del problema para el bienestar del individuo. Generación de soluciones alternativas. Principio de cantidad. Principio de aplazamiento del juicio. Principio de la variedad. Toma de decisiones. Anticipación de los resultados de la decisión. Evaluación de los resultados de la solución. Preparar un plan para la solución. Puesta en práctica y verificación de la solución. Realización de la conducta elegida. Autoobservación de la conducta y o el resultado. Autoevaluación, comparando el resultado con lo esperado. Autorreforzamiento. Si el resultado no es el esperado, reevaluar y modificar lo necesario para obtener un resultado satisfactorio. Los tres principales conceptos de la TSP son el problema, es decir, cualquier situación presente o futura que demande por parte del sujeto una respuesta adaptativa de la cual no dispone en ese momento, la solución, la respuesta de afrontamiento dirigida a alterar la naturaleza de un problema, y la solución de problemas sociales, entendido como el proceso cognitivo y conductual por el que el individuo intenta descubrir soluciones efectivas para un problema concreto, generalmente provocado por el estrés. Se trata de una actividad consciente, racional y dirigida a un objetivo, con la que pretendemos cambiar una situación problemática para reducir o eliminar el malestar que provoca en una persona, una pareja o un grupo. Igual que en la terapia racional emotiva, según Labrador 2009, la TSP reconoce el influyente papel de las emociones, describiendo tres fuentes de activación emocional: la situación problemática objetiva, es decir, las situaciones aversivas que generan ansiedad, depresión o ira, entre otros, en el sujeto; la orientación hacia el problema, es decir, el tipo de afrontamiento, positivo o negativo, con el que el paciente encara la problemática; y el estilo de solución de problemas, pudiendo ser adaptativo o desadaptativo. Entre sus aplicaciones destacan los trastornos afectivos, los trastornos de ansiedad, la terapia de pareja, problemas de relación entre padres e hijos, problemas de control de peso, trastorno límite de la personalidad, trastorno por estrés postraumático o abuso de sustancias. También se ha establecido que la aplicación en grupo suele presentar mejores resultados que la individual. 4.3.2 Psicolingüística. La psicolingüística es la rama de la psicología que se encarga de estudiar los procesos de adquisición y formación de la estructura mental del lenguaje. Para ello, analiza los factores psicológicos y neurológicos que capacitan a los humanos para la adquisición, el uso y la producción del lenguaje, además de sus funciones cognitivas comunicativas. La psicolingüística nace de los estudios del lingüista francés Gustave Guillaume, 1883 a 1960, y analiza los procesos relacionados con la comunicación humana. A grandes rasgos, los procesos psicolingüísticos pueden dividirse en dos categorías: los procesos de codificación, producción del lenguaje, y los de decodificación, o comprensión del lenguaje. Los procesos de codificación son aquellos que hacen posible que los humanos construyan oraciones gramaticalmente correctas partiendo del vocabulario y la gramática. Por contra, los procesos de decodificación abordan las estructuras psicológicas que nos capacitan para el entendimiento del lenguaje. Así, concibe la comunicación humana como una continua percepción, comprensión, producción partiendo de la riqueza del lenguaje. La psicolingüística es una ciencia extensa a la que múltiples pensadores han aportado sus ideas, como Chomsky, Skinner o Piaget. A pesar de que en la presente asignatura no vamos a desarrollar extensamente sus fundamentos y características, sí podemos destacar algunas de las técnicas de adquisición de datos más utilizadas por esta escuela: el recuerdo libre,
por ejemplo, es una técnica en la que se solicita el recuerdo de un texto de forma inmediata o tras la realización de una tarea distractora. En las pruebas de reconocimiento, a su vez, el sujeto debe reconocer si cada uno de los ítems que el terapeuta le presenta es un ítem nuevo o ha sido presentado con anterioridad. Por otra parte, las técnicas de ventana consisten en que el sujeto lea un texto en la pantalla de una computadora descubriendo segmentos del texto, las ventanas, mediante la pulsación de una tecla. Es decir, se presenta al sujeto una pantalla donde solo aparecen guiones, que corresponden a las palabras, y espacios, que corresponden a la separación entre palabras. A medida que el sujeto pulsa una tecla se desenmascara la siguiente palabra y se enmascara la anterior. Así, los intervalos entre las pulsaciones de la tecla se definen como el tiempo de lectura de la ventana, lo que produce una evaluación de la velocidad lectora, la ejecución del movimiento de pulsar la tecla y el desplazamiento izquierda-derecha. 4.4. Constructivismo. El constructivismo en psicología se refiere a aquellas teorías que se enfocan en el modo en el que las personas crean sistemas para entender su mundo y sus propias experiencias. La psicología constructivista ofrece modelos teóricos que no entienden al sujeto como un receptor pasivo de aprendizajes y experiencias, sino como constructores activos de sus estructuras de relación. El constructivismo defiende que no existe ningún criterio válido para evaluar si una estructura es superior o mejor que otra. Partiendo de este supuesto, los constructivistas plantearon que las estructuras válidas eran aquellos que resultaban útiles y coherentes en su contexto. El constructivismo es una corriente narrativa, y entiende que cada individuo tiene un relato de su propia vida, en el que se incluyen las historias que se extraen de su biografía personal. Cuando trasladamos esta narración, damos consistencia al sentimiento de nuestra existencia, ya que creamos nuestra identidad y le damos una coherencia. Así, podemos justificar o explicar relatos pasados en un sentido congruente con nuestra percepción de nosotros mismos. Esta percepción es dinámica, y evoluciona a medida que evoluciona y crece el propio individuo. Estas narraciones, tanto las relativas a uno mismo como las referidas a las demás personas, son múltiples y todas ellas válidas, en tanto que entienden que parten de diferentes puntos de vista y distintos contextos. Este sentido plural viene a referirse a que ningún cuerpo teórico abarca por sí mismo todos los puntos de vista relativos a un conjunto de fenómenos concreto. Así, estos saberes son acumulativos y complementarios. De hecho, el propio constructivismo defendió, a nivel epistemológico, que todas las creencias filosóficas son hijas de su tiempo, y nacen como una respuesta creativa del ser humano ante las necesidades específicas de una circunstancia histórica determinada. El constructivismo defendió que los diferentes enfoques sobre el ser humano, a pesar de ser irreductibles entre sí, son complementarios y ha de primar el respeto mutuo entre ellas, pues todas aportan una visión del ser humano desde su perspectiva particular. En el plano individual, sin ir más lejos, las historias sobre nosotros mismos que fabricamos en relación con nuestra familia difieren por cada uno de los miembros que la componen. El relato que mantenemos con nuestro padre no es el mismo que mantenemos con una hermana o un hijo, y a su vez, estas historias son radicalmente distintas a las que fabricamos en relación con nuestro jefe, nuestros vecinos o los compañeros de clase. El constructivismo enfoca el tratamiento hacia las posibilidades de desarrollo de la persona. Presenta una estrategia en la que el terapeuta asume un rol activo, facilitando la conversación con la intención de crear un entorno en el que el cliente pueda expresarse con plenitud y encontrar su potencial. Los cambios en el individuo vendrán determinados por esta interacción con el terapeuta y por la estructura propia del sujeto. La terapia crea un nuevo contexto en el que se permite la emergencia de una nueva historia personal que transforme al individuo en el protagonista de su propia realidad.
4.4.1 Técnicas de intervención psicológica basadas en el constructivismo. El constructivismo, a diferencia de otros paradigmas epistemológicos, nació como una concepción puente entre el empirismo y el racionalismo. Así, es lógico pensar que esta concepción compartirá ciertas características con sus precursoras y con las técnicas que se derivaron de ellas. El paradigma constructivista puede presentar algunas interferencias con otros postulados, por ejemplo, la terapia Gestalt, a pesar de estar basada en los planteamientos constructivistas, también suele englobarse dentro de las terapias humanistas. Por otro lado, la psicología estructuralista suele coincidir con algunos de los planteamientos de la psicología cognitiva. En el presente apartado vamos a describir con mayor profundidad estas dos corrientes psicológicas, intentando localizar los puntos de coincidencia con otros paradigmas epistemológicos, así como las características que son propias del mismo paradigma constructivista. 4.4.1.1 Terapia Gestalt. La terapia Gestalt se centra en generar salud desde las potencialidades del individuo. Hace hincapié en el aquí y ahora, pues entiende que todo cuanto ocurre es en el ahora, ya que el pasado ya no existe y el futuro aún no es. Es decir, no se pretende dejar de lado la historia de la persona, sino que esta historia se mire desde el presente para entender cómo se viven esos hechos pasados a día de hoy. Los conceptos espaciales, aquí, y temporal, ahora, de la Gestalt representan la maduración y el crecimiento a través de los cuales el individuo se responsabiliza de sí mismo. Dentro de este concepto temporal, esta escuela defiende que focalizarse en la experiencia tiene una profunda vinculación con el presente, pues la aceptación de las vivencias previas solo puede tener lugar si tomamos conciencia de lo que está viviendo la persona en la actualidad. La terapia Gestalt, pues, defiende que la persona es quien es por lo que ha vivido. La terapia Gestalt, según escribe Castañedo 1988, considera que en cualquier aspecto de la naturaleza y en cualquier constructo de nuestro organismo todo tiene su opuesto bueno-malo, claro-oscuro. Estos dualismos son disposiciones de conducta y pensamiento, y la relación de opuestos se fundamenta en que la existencia de uno exige necesariamente la existencia del otro. Todas estas formas polares son parte de nuestra naturaleza y, en sí mismas, no son incompatibles entre ellas, la interacción de ambas formas funciona como un proceso dialéctico. Es la persona quien, a través de su juicio, limita su conducta considerando adecuada una de las polaridades. El sujeto debe prestarse atención a sí mismo e identificar los sentimientos y las emociones que se producen en un determinado contexto. La identificación de las emociones es un elemento clave en la terapia Gestalt, independientemente de la presencia de alegría, rechazo o miedo. Lo importante es darse cuenta de la presencia de estos sentimientos para poder aceptarlos y, en consecuencia, aceptar lo que nos ocurre en el momento presente. Cuando estos sentimientos no aparecen, la terapia Gestalt establece que el sujeto los está reprimiendo, produciéndose un gran malestar que puede manifestarse de forma psicosomática. En referencia a los procesos somáticos, la terapia Gestalt concibe una relación estrecha entre los fenómenos corporales, como la tensión muscular, y los fenómenos emocionales o psicológicos, como nuestra reacción ante una situación determinada. Este planteamiento es clave para el desarrollo del enfoque somático, pues implica que los fenómenos físicos y los mentales son una unidad y pueden ser abordados como tal. Otro de los preceptos básicos de la terapia Gestalt, recogido por Castañedo, es que el individuo se responsabiliza de sus actos, sus palabras y su experiencia para no culpabilizar a los demás o al entorno de lo que le ocurre en cada momento. Una vez asume este concepto, el individuo puede responsabilizarse a sí mismo y tomar conciencia, para tomar las riendas de su propia vida y, utilizando todos sus recursos, afrontar sus circunstancias personales.
Preceptos esenciales de la psicoterapia Gestalt según Naranjo 1990. Vive ahora, preocúpate del presente más que del pasado o el futuro. Vive aquí, relaciónate más con lo presente que con lo ausente. Deja de imaginar, experimenta lo real. Abandona los pensamientos innecesarios, siente y observa. Exprésate antes que manipular, explicar. Justificar o juzgar. Entrégate al desagrado y al dolor tal como al placer, no restrinjas tu sensibilidad. No aceptes ningún, debería o tendría más que el tuyo propio. Responsabilízate plenamente de tus acciones, sentimientos y pensamientos. Acepta ser como eres. La terapia Gestalt considera que el ser humano debe contar con 3 características concretas para conseguir ser completo, eficaz y creativo: el autoconocimiento, la satisfacción y el autoapoyo. En relación con el autoconocimiento, defienden la necesidad de que el ser humano se entienda a sí mismo de forma sensible, para poder resolver sus problemas y vivir plenamente. Por satisfacción, entienden la existencia de fenómenos, deseos, impulsos, instintos, que movilizan a la persona y que originan un comportamiento con un objeto determinado por la búsqueda de la autorrealización. Por último, sobre el autoapoyo, la terapia gestáltica defiende que su propósito es ayudar al individuo a convertirse en un todo y acompañarlo en su proceso de darse cuenta de las partes de dicho todo y admitirlas e integrarlas. Esta integración ayuda al sujeto a realizar una transición desde la dependencia a la autosuficiencia gracias a este apoyo interior. Así, el individuo es capaz de afirmar su personalidad por sí mismo sin recurrir a apoyos externos. La terapia Gestalt cuenta con el enfoque holístico, es decir, percibe al ser humano en su totalidad. Por ello, en consulta abordan los diferentes aspectos de la persona, como los cognitivos, los relacionales, los emocionales y los corporales. En el transcurso de la terapia gestáltica, se utilizan diferentes técnicas que abarcan desde el diálogo, al preguntar al paciente los motivos de su conducta o sus sentimientos respecto a algún evento pasado, hasta ejercicios o dinámicas vivenciales para que el paciente experimente situaciones que le resulten difíciles o facetas que necesita recuperar para enfrentarse a determinadas situaciones en ese momento. Estos ejercicios se basan en diferentes disciplinas, tales como la meditación, el teatro, trabajo corporal o musicoterapia, cuyos elementos tomó la terapia gestáltica como propios. La terapia gestáltica va dirigida a todo el conjunto de la población, no solo a aquellos individuos que presentan algún trastorno psicológico. Se enfoca a los individuos que quieren conocerse a sí mismos, descubrirse, fomentar sus potencialidades, mejorar sus relaciones sociales y, en definitiva, alcanzar un estado de bienestar y equilibrio emocional. No obstante, también aborda problemáticas como fobias, estrés, trastornos de ansiedad y terapia de pareja, o cualquier otro conflicto en el que el individuo necesite apoyo o acompañamiento profesional para solucionarlo. Las técnicas gestálticas pueden dividirse en 3 grandes tipologías: las técnicas sorpresivas, las técnicas expresivas y las técnicas de integración. En las técnicas supresivas, el objetivo es que el paciente suprima aquellos intentos de evasión del aquí y ahora, de forma que el terapeuta le hace experimentar lo oculto que, en realidad, no quiere afrontar. Es decir, su objetivo es que el paciente deje de hacer cualquier cosa que no sea vivenciar, para descubrir la experiencia que se oculta detrás de una determinada actividad. Este aspecto se puede comparar con apagar la luz de una sala o cerrar las ventanas para eliminar los ruidos de la calle. En este sentido, algunas de las técnicas principales son detectar las formas de manipulación, sustituir los debeísmos, es decir, los debería, por actitudes más positivas y realistas, o evitar hablar sobre algo para vivenciarlo de forma directa. Estas técnicas
como redactaron Fagen y Shepard 1993, van dirigidas a darse cuenta de cuando se está demandando o exigiendo en exceso, lograr un mejor manejo de la autoestima o captar cuando se está solicitando aprobación de forma inconsciente. Por su parte, las técnicas expresivas son usadas para ayudar a que el sujeto exteriorice lo interno. Es decir, aumentar la detección, por parte del paciente, de aquellos elementos internos que intenta reprimir. Estas técnicas son consideradas como instancias de alguno de los principios de la Gestalt: iniciar las acciones, completar las acciones o la búsqueda de lo directo. Partiendo de la base que una parte de nuestro pensamiento es un intento de vivir en la fantasía para evitar afrontar la realidad, una de estas técnicas es expresar lo no expresado, donde se solicita al paciente que experimente lo que siente, con la finalidad de que la persona se encuentre a sí misma y asuma su responsabilidad. Otra de las técnicas gestálticas expresivas es buscar la dirección, en la que se utilizan diferentes mecanismos como la repetición para que el sujeto se percate de alguna acción o frase que pudieran ser importantes. Dentro de este subgrupo también encontramos la exageración y el desarrollo, en la que el paciente carga emocionalmente con sus acciones, y la traducción, a través de la cual el paciente lleva al plano verbal sus acciones. Por último, en la actuación e identificación, se genera un proceso inverso al de la traducción, en el que el sujeto debe practicar sus sentimientos y emociones para integrarlas a su personalidad. Las técnicas gestálticas de integración, a su vez, promueven posibilitar que la persona se dirija hacia su autorrealización, integrando a su personalidad aquellos aspectos reprimidos, negados o alienados. Este procedimiento es la base del proceso terapéutico gestáltico, y aunque las técnicas supresivas y expresivas podrían llegar a ser consideradas también como técnicas integrativas, con esta última técnica se lleva a cabo un mayor énfasis en la incorporación de la experiencia. Las técnicas integrativas se dividen en dos fases. En el encuentro personal, el sujeto debe mantener un diálogo con diversas partes de su propio ser, entre el yo debería y el yo quiero. A su vez, en la asimilación de proyecciones, el sujeto reconoce como propias las proyecciones que su ser emite. 4.4.1.2 Terapia sistémica. La terapia sistémica encuentra sus raíces en la terapia familiar, que empezó a desarrollarse a mediados del siglo XX. La terapia familiar, más que una determinada forma de intervenir, es una determinada forma de pensar los procesos de interacción y las relaciones entre individuos como parte de un sistema. Esta terapia modificó su nombre a terapia sistémica para puntualizar que no es imprescindible que sea la familia el foco de atención para poder desarrollar un programa sistémico. La principal tarea de los terapeutas sistémicos, según Kenny y Ross 1987, consiste en apoyar y acompañar a la familia en el proceso de comprensión de sus propios repertorios y dinámicas conductuales y de comunicación, animando la generación conjunta de vías de solución y de cambio que permitan el restablecimiento de una vida familiar sana, respetuosa y desprovista de temores. Tradicionalmente, la relación terapéutica era una relación a dos bandas: un individuo que tenga un problema y un terapeuta que debía ayudarle a resolver o curar dicho conflicto. Al iniciar la terapia familiar, los problemas dejaron de ser vistos como una característica del individuo y empezaron a entenderse como el resultado de relaciones conflictivas entre sujetos que interactúan a través de estructuras sociales, como la familia. Así, el enfoque sistémico concibe a la familia como sistema abierto, con patrones de interacción y estructuras que determinan las relaciones emocionales entre sus miembros. La forma de organización de sus miembros, el papel que juega cada uno de ellos y la forma en que se comunican determinarán el tipo de relaciones que se establece en el sistema familiar, lo que a su vez posibilitará o no la presencia o mantenimiento de problemas psicológicos.
Este enfoque se basa en los planteamientos de la teoría general de los sistemas, generada por Ludwig van Bertalanffy. Este autor desarrolló, en 1968, la existencia de principios y leyes aplicables a sistemas diferentes, sin importar la naturaleza de sus elementos componentes. Bertalanffy definió un sistema como un conjunto de elementos interrelacionados con un objetivo común que se afectan unos a otros, y que la característica que los une es su propia composición, es decir, la totalidad del conjunto, la cual no es sólo la suma de las partes sino también la relación entre ellas. La teoría general de los sistemas entiende que todo sistema tiene niveles de organización, llamados subsistemas, y que a su vez pertenece a sistemas mayores llamados suprasistemas. Además, cada elemento tiene una función e interactúan entre ellos. A pesar de la existencia de una jerarquía de elementos, sus componentes se necesitan los unos a los otros para poder funcionar. En relación con la teoría general de los sistemas, Walter Cannon 1932 desarrolló el concepto de homeostasis a través de un amplio estudio de sistemas y concluyó que estos tienden a buscar su equilibrio. El sistema puede experimentar ocasionalmente cambios que lo desestabilizan, pero él mismo genera movimientos en su interior que lo reconducen a recuperar su estado inicial. Sin embargo, el hecho de tratar a una familia como grupo no significa por sí mismo comprenderla como sistema. Es necesario además intentar abordar la complejidad de la dinámica de sus procesos y poner el acento en las interacciones. La teoría general de sistemas, aplicada a la terapia familiar, permite una nueva concepción de los problemas, del comportamiento y de sus relaciones. Así, la conducta de un miembro afecta o está relacionado con el total de miembros de la familia. En referencia a este contexto, el enfoque sistémico estudia a los sujetos, pero siempre en relación con el sistema en el que se encuentran, generalmente la familia. El psicólogo sistémico, ante un individuo con problemas, entenderá la problemática desde el funcionamiento general del sistema familiar, más que desde el sujeto aislado, y abordará lo disfuncional del sujeto en relación a dicho sistema. Principios de la teoría sistémica. La familia es un sistema vivo y abierto, en el que en su totalidad lo conforman no solo sus elementos, miembros de la familia, sino también las relaciones que éstos establecen entre sí. Como sistema, la familia tiende al equilibrio, homeostasis, y al cambio. El sistema se autorregula. Como sistema, la familia se relaciona con suprasistemas de los cuales forma parte, familia de origen, familia extensa, comunidad. La familia es un sistema en el que se pueden identificar subsistemas, individual, conyugal, parental, fraternal. Existe un conflicto familiar cuando se produce una discusión en las interrelaciones que se establecen entre sus miembros. El conflicto individual en cualquiera de los miembros del sistema es la manifestación de un conflicto familiar. La intervención terapéutica desde esta perspectiva se dirige a los cambios en la estructura familiar disfuncional para eliminar el síntoma. Este método, en psicología, modifica el abordaje terapéutico en cuanto a la forma de realizarlo, la duración de los tratamientos y el rol del psicólogo, pues dadas sus características no es imprescindible la presencia de todo el grupo, pueden participar solo algunos de sus miembros, o hasta un individuo solo, porque en todo sistema el cambio de una de sus partes produce una modificación en todas las demás dando lugar a un nuevo sistema con una nueva configuración. El abordaje sistémico de los trastornos emocionales infantiles y otras manifestaciones de dolor psíquico en los niños resulta particularmente recomendable. Si bien estos trastornos pueden ser observados desde fuera y vividos por el niño como fenómenos individuales o intrapsíquicos, muchas veces solo logran ser comprendidos cuando se descubre y analiza el contexto, las relaciones e interacciones que operan en el entorno.
La red de relaciones y nexos en el sistema permiten delimitar un contexto espaciotemporal con una determinada coherencia interna, en el que lo que ocurre, los síntomas del niño cobran verdadero sentido. 4.4.2 Psicoterapias humanistas. La psicología humanista puede definirse como la tercera corriente principal dentro del campo de la psicología, tras la conductista y la psicoanalítica. En primer término, los objetos de dicha escuela son las capacidades y potenciales humanos, tales como la creatividad, el autocrecimiento, las necesidades de gratificación o la autonomía. Durante la década de 1950, como desarrolla Martorell 2004, un grupo de psicoterapeutas de procedencias diversas, como el conductismo, la fenomenología o el psicoanálisis, fueron percatándose de sus coincidencias en unas mismas inquietudes o propuestas a través de artículos y conferencias. A pesar de las diferencias en sus posiciones teóricas, se manifestaban entre ellos coincidencias por su actitud de rechazo respecto a postulados compartidos por el conductismo y el psicoanálisis. Este grupo de psicólogos, entre los que se encontraba Bertalanffy, el creador de la teoría general de sistemas, se unieron por su común desacuerdo con estos postulados predominantes en la época, entre ellos el enfoque atomista, debido a su enfoque excesivo en la búsqueda de las unidades elementales de la psique humana, estímulos, impulsos, o el enfoque reduccionista, por su dedicación excesiva en investigaciones sobre la conducta humana a través de las reacciones de animales en los experimentos de laboratorio. También se mostraron en contra de las explicaciones mecanicistas y deterministas que fundamentaban sus teorías en el estudio de las reacciones humanas a partir de estímulos, siguiendo las leyes del condicionamiento, pues los humanistas consideraban que este enfoque reducía la concepción del hombre a una especie de robot. También criticaron la sobrevaloración de la importancia de un tipo de metodología científica concebida exclusivamente para las ciencias naturales, pues en algunas de estas ciencias se parte de la suposición de que todo puede explicarse según un proceso de causalidad lineal. La lucha de poder entre los seguidores del conductismo y el psicoanálisis por alcanzar el estado de paradigma único de la ciencia psicológica conllevó a una actitud de recelo y rechazo sistemático hacia aportaciones provenientes de otras corrientes. Esta situación provocó, a su vez, el rechazo de parte de la comunidad psicológica hacia estas posiciones de superioridad de los seguidores de las corrientes principales que no pretendían aceptar la validez de otras teorías psicológicas y, en consecuencia, la voluntad de provocar un cambio hacia la apertura dentro de la psicología basándose en su carácter multiparadigmático. Por contra, este grupo de rebeldes compartían, en mayor o menor grado, una serie de supuestos comunes. Aparece un interés acentuado por el estudio de la personalidad en su conjunto, singularidad e historicidad, que entendía este concepto como un sistema organizado de forma única en cada individuo. Así, mantenían una posición holística y sistémica frente a las interpretaciones atomistas y reduccionistas predominantes. Ante las concepciones mecanicistas, el conjunto de psicólogos humanistas defendió el reconocimiento de la capacidad de libertad de elección y de creatividad de los individuos. Se mostraron contrarios a reducir dicha creatividad a una manifestación de la conducta humana causada por neurosis o derivaciones de las pulsiones de agresión, como defendían los psicoanalíticos. Así, el humanismo planteó la importancia de la parte sana del paciente y de aquellos potenciales psicológicos de los que puede disponer con fluidez para utilizarlos como aliados en los ejercicios que se proponen en las sesiones terapéuticas, en contra del predominio general del estudio centrado exclusivamente en las patologías. Para la psicología humanista, el ser humano es superior a la suma de sus partes y debe ser concebido globalmente, entendiendo que sentimiento, pensamiento y acción forman un todo integrado. Por todo ello, la psicología humanista adoptó una actitud abierta e integradora entre teorías y técnicas terapéuticas.
En vez de buscar una teoría psicológica y un modelo terapéutico común, decidieron respetar el pluralismo y la inventiva en la creación de modelos terapéuticos en beneficio de la salud mental y el crecimiento personal. Entre los integrantes de esta nueva corriente, como hemos comentado, se encontraban representantes de los paradigmas cognitivo, psicoanalítico y conductual, por lo que la psicología humanista promovió congresos, simposios y publicaciones para que se convirtiesen en plataformas para el encuentro e intercambio de aportaciones procedentes de las más variadas metodologías. Los terapeutas humanistas, como desarrolla Martorell 2008, se enfocan a que el paciente se entienda a sí mismo y orientarlo a un proceso de crecimiento personal, no únicamente a proporcionar ayuda para la superación de los problemas concretos de la persona. Esta escuela considera al ser humano como un conjunto de potencialidades único, que se desarrollan con el objetivo de alcanzar la autorrealización dentro de un proceso espontáneo y natural. Principios de la psicoterapia humanista. Es un modelo integrador de técnicas, actitudes y teorías procedentes de otros modelos terapéuticos. El objetivo de la terapia viene dado por la demanda del cliente. Es holístico. Admite la presencia de procesos inconscientes en el comportamiento humano. Es psicodinámica, concede importancia especial a motivaciones y tendencias. Aceptan la variabilidad de las motivaciones, por lo que la motivación de un adulto puede no estar derivada de una motivación infantil. Consideran que los valores éticos son un punto clave de la personalidad del individuo. Defienden la unicidad de cada ser humano. Admite la presencia de elementos transferenciales y contratransferenciales en la relación terapéutica. La psicología humanista, no obstante, no tiene como objetivo el desarrollo armonioso de todos estos potenciales, ya sean cognitivos o emocionales, sino de que todos ellos estén disponibles para la libre decisión del individuo de utilizarlos o no. Por ello, esta psicoterapia se entiende como un proceso de recuperación de capacidades perdidas y adquisición de nuevas perspectivas de desarrollo. La actitud creadora es una potencialidad fundamental de la naturaleza humana y cuyo desarrollo requiere un conocimiento profundo de uno mismo. Esta se manifiesta en la capacidad del individuo para vivir el momento presente, por lo que la psicología humanista entiende que la evasión hacia el pasado o el futuro aparecen como signos de neurosis, con el objetivo de anular la angustia que produce el momento actual. La psicoterapia humanista se dirige a la implicación con la actualidad y a hacer consciente al individuo de todo el potencial presente en su psiquismo para hacer frente a dicho momento. Uno de sus objetivos, como hemos comentado, es la toma de conciencia del presente. No obstante, la mayoría de los modelos terapéuticos humanistas utilizan la regresión como herramienta, como medio de acceder a la parte que está viva en el presente de experiencias antiguas y que interfieren en el contacto directo con el aquí y el ahora. Los humanistas consideran que el ser humano está presente a sí mismo en términos de una experiencia interior. Por ello, esta vivencia inmediata y el significado que le da la persona son elementos fundamentales en la comprensión de la persona. Una de las técnicas más utilizadas por los psicólogos humanistas es la terapia centrada en el cliente de Carl Rogers, que ya tratamos anteriormente. Entre otras técnicas, podemos destacar el psicodrama, la logoterapia y el análisis existencial. El análisis existencial nace de las filosofías de Husserl y Heidegger y se basa en el supuesto de que los trastornos psicopatológicos presentan una alteración del ser en el mundo. El ser en el mundo, o Dasein, es una concepción planteada por Heidegger, que plantea que el mundo no es algo independiente de nosotros, sino que existimos en una relación indisociable con él, y nuestra existencia está condicionada por esa relación. Es decir, no hay manera de comprender nuestra existencia distanciándonos respecto a esa realidad. Este ser en el mundo tiene estructura y puede ser estudiado,
por lo que la psicoterapia procura ayudar a asumir la propia experiencia en toda su plenitud. Por ello, el objetivo de la terapia existencial es el de aumentar la conciencia del cliente respecto a su propia existencia y ayudar a que la experimente como tal. Esta técnica, que debe ajustarse a las necesidades de cada cliente, debe estar subordinada a conocer y a perseguir el autoconocimiento. Por lo que el terapeuta no interpreta los hechos, sino que los pone de manifiesto en su relación con el cliente. No obstante, el terapeuta no siempre conoce las motivaciones de un cliente, pues como hemos comentado, todo individuo es único y es el resultado de su contexto vital. En consecuencia, la actitud del terapeuta, más que aplicar una teoría, consiste en escuchar al cliente con atención y respeto y analizar todas las formas de comportamiento del sujeto y de sí mismo que impiden el encuentro real y pleno entre ambos. Por su parte, el psicodrama es un método de investigación de la verdad a través de métodos dramáticos, en el que la representación de roles no se entiende como una imitación de la vida sino como su continuación. Entendiendo que la patología aparece cuando el sujeto asume roles rígidos y limitantes, esta técnica invita al sujeto a ser el mismo, en toda su complejidad, y no solo una parte de él. Esta técnica utiliza 5 instrumentos: el escenario, el espacio en el cual el sujeto es invitado a expresarse libremente, el propio sujeto, el director, el terapeuta, el cual no se implica directamente en la situación, los yous auxiliares, que interpretan roles significativos para el sujeto y a través de los cuales interviene el director, y el auditorio, compuesto por miembros de la familia del sujeto o por pacientes con la misma problemática. Por último, la logoterapia entiende que el vacío existencial es el elemento generador de las neurosis. En consecuencia, el concepto básico de su terapia es ayudar al paciente a encontrar o restablecer el sentido de su vida. Sus técnicas más destacadas y conocidas son la intención paradójica, la de reflexión, el autodistanciamiento, la modificación de actitudes y el diálogo socrático. En la intención paradójica, el terapeuta invita al paciente a intentar aquello que trata de evadir mediante respuestas ansiógenas, lo cual suele provocar la desaparición del síntoma. En la de reflexión, se anima al paciente a olvidarse de su sufrimiento para superar la tendencia a la preocupación y a la hiperflexión. En el autodistanciamiento, el paciente aprende a verse a sí mismo más allá de su padecimiento, con la posibilidad de separar a su neurosis para así apelar a la propia voluntad de sentido para, mediante la fuerza de oposición del logos, dirigirse a él. En la modificación de actitudes se hace énfasis en comportamientos claves a practicar mediante una cierta disciplina para olvidar las actitudes dañinas y poder ver a las nuevas como motivadores del cambio. Por su parte, el diálogo socrático usa el estilo de la mayéutica para guiar a la persona hacia el autoconocimiento y la precisión de su responsabilidad en sus acciones. 4.4.3 Beneficios y limitaciones del enfoque constructivista. Entre algunos de los puntos fuertes de las psicoterapias constructivistas, podemos destacar la promoción del desarrollo de un conjunto de habilidades cognitivas que permitan al sujeto optimizar sus procesos de razonamiento, además de facilitar la toma de conciencia de sus propios estados y estrategias mentales para controlarlos y mejorar su rendimiento y eficacia en el aprendizaje. Tal y como comentamos, el constructivismo bebe de los fundamentos empíricos y racionalistas, por lo que podemos considerar como beneficio de esta terapia el aprendizaje vicario que se adquiere a través de las terapias grupales. Estas técnicas permiten la aparición de diferentes puntos de vista y alternativas gracias a la visión de los distintos integrantes del grupo, y permiten una visión más amplia y enriquecida del contexto del paciente y sobre todo enriquece al individuo a través del proceso observacional y su implicación emocional. Así, estos cambios se generan también desde la esfera emocional, además del intelecto, lo que genera que perduren y sean más estables y profundos.
Dirigido esencialmente al aprendizaje, el enfoque constructivista promueve el desarrollo del pensamiento, facilita que los sujetos tomen conciencia de sus propios procesos y estrategias mentales, y se les enseña, no solo el conocimiento importante, sino a decidir qué es importante. Como todas las técnicas, el enfoque constructivista también presenta algunas limitaciones. A pesar de que el fundamento del constructivismo es aprender haciendo, teaming by doing, trabajar en equipo haciendo, es imprescindible que los grupos terapéuticos estén cohesionados e implicados. Un grupo con poca empatía o desestructurado, a la larga, puede generar más complicaciones que beneficios. En la terapia constructivista no existen verdades, sino alternativas que conducen a cambios cognitivos, conductuales y afectivos. El cambio está estrechamente relacionado con el vínculo de compromiso emocional en la relación terapéutica, por lo que este último debe contar con todas las herramientas necesarias para poder llevar a cabo este tipo de intervenciones. La falta de motivación del terapeuta puede tener consecuencias muy negativas en el proceso de aprendizaje del paciente. 4.5. Hermenéutica. Tal y como comentamos antes, la hermenéutica representa la teoría y primera práctica de la interpretación. A pesar de que la psicología, en general, dirige sus esfuerzos hacia el estudio de la mente y se fundamente en aquello que podemos observar o medir, existen algunas escuelas que basan parte de sus estudios en las interpretaciones que el terapeuta, o incluso el propio paciente, realiza sobre su psique, sus emociones, sus traumas infantiles, su contexto vital o sus relaciones interpersonales. Así, como desarrolló Delay 1951, definimos la hermenéutica como el arte basado en la interpretación, es la postura en la que se buscan significados y no causas. Dentro de la corriente hermenéutica podemos destacar, con claridad, las terapias psicoanalíticas, en las que se intenta identificar propósitos conscientes e inconscientes, deseos y represiones que el terapeuta y el paciente intentarán comprender y otorgar un sentido. Este sentido no corresponde a la propia conducta del paciente, sino a la pertinencia histórica del discurso, puesto que es esa historia la que otorga una coherencia al comportamiento. Cuando damos significado a la conducta, la incertidumbre y la confusión se desvanecen para dar paso a una mejor y mayor comprensión de nuestra propia conducta y de nosotros mismos, como cuando colocamos correctamente todas las piezas de un rompecabezas. La verdad histórica es inalcanzable. Así, cuando un sujeto presenta un discurso en el que debemos detectar un sentido para sus elementos, se intenta buscar la verdad discursiva, esto es, aquella que habita en el ámbito de la realidad mental del paciente. Este es el motivo por el que a esta corriente le importa más el efecto de la interpretación que su precisión histórica real. Esta interpretación se basa en la continuidad, en el contexto vital y actual del individuo, lo que otorga la consistencia interna del propio analizado. A diferencia de las ciencias naturales, cuyo objetivo es el control de la naturaleza mediante técnicas empíricas, la meta del psicoanálisis es la comprensión de los fenómenos psicológicos mediante la autorreflexión, introspección, sistemática, hecho característico de la disciplina hermenéutica. Según Ferraris, 2000, el método de verificación es la consecución de una coherencia narrativa que otorgue sentido al paciente. El terapeuta no da información inédita, sino que simplemente propone nuevas opciones y abre nuevos interrogantes ante el discurso del paciente, mediante lo cual se teje una reorganización de significados, una causalidad retrospectiva derivada de la interpretación. En resumen, la postura hermenéutica en el psicoanálisis y en las técnicas derivadas de ello como las terapias psicodinámicas, aspira a corregir las distorsiones inconscientes e irracionales y otorgarles un sentido coherente. En el presente punto vamos a desarrollar las propiedades, las técnicas más destacables, los beneficios y las limitaciones de estos dos enfoques, enmarcados dentro del paradigma de la interpretación.
4.5.1 Terapia psicoanalítica. La terapia psicoanalítica es una forma de tratamiento intensivo basado en que las personas desconocen los factores que determinan sus emociones y comportamientos, pues son principalmente inconscientes. Este enfoque explora cómo estos factores inconscientes afectan a las relaciones interpersonales del sujeto, así como a los patrones de pensamiento, comportamiento y emoción. La psicoterapia analítica parte de la idea de que para resolver los problemas psicológicos de una persona se deben comprender sus raíces de forma progresiva, las cuales solo son parcialmente conocidas por ella misma. El terapeuta, en consecuencia, contribuirá a descubrir otras causas más desconocidas o inconscientes. Según el psicoanálisis, el origen de un trastorno se sitúa en las ansiedades infantiles reprimidas y en la secuencia de mecanismos defensivos que surgieron para proteger al sujeto de la reaparición y repetición de esos sentimientos y que actualmente mantienen el equilibrio intrapsíquico. Por ello, su objetivo será descubrir los aspectos inconscientes que subyacen en los problemas del sujeto y traerlos a la conciencia para reevaluarlos y asimilarlos adecuadamente, de modo que pueda vivir con mayor bienestar. Además de ser un método de tratamiento de las neurosis, el psicoanálisis es también un procedimiento de investigación de los procesos cognitivos inconscientes. La cura psicoanalítica puede ser de ayuda para personas con sufrimiento psicológico, pero el proyecto psicoanalítico, en este sentido, no se limita a una meta estrictamente terapéutica, sino que busca también procurar un aumento del bienestar y del gusto por vivir, trabajar y amar. Por ello, el tratamiento psicoanalítico puede ser beneficioso también para aquellas personas que deseen obtener una mayor libertad interior a través de la comprensión de su propio mundo, pues la superación de estos elementos inconscientes provoca un aumento de libertad personal para actuar y pensar de forma adaptativa. El pionero de las teorías psicoanalíticas fue Sigmund Freud, 1856 a 1939, y desde sus aportaciones sobre la influencia del inconsciente en la vida cotidiana de las personas, las teorías y la terapia psicoanalítica han avanzado considerablemente. A diferencia de otras técnicas, esta corriente persigue un cambio profundo y duradero en los sujetos, tanto en su vida emocional como en la calidad de sus relaciones interpersonales. El psicoanálisis considera que la existencia de estos aspectos inconscientes genera que determinadas terapias fallen en aliviar los síntomas que el paciente muestra, pues estos aspectos provocan la repetición involuntaria de patrones desadaptativos. Por ello, esta técnica fue desarrollada como un trabajo de equipo entre terapeuta y paciente en el que este último logra adquirir conciencia de los aspectos inconscientes de su funcionamiento al reexperimentarlos emocionalmente a través de la transferencia en la relación terapéutica. Como resultado, el psicoanálisis permite dar sentido a los sentimientos y comportamientos surgidos de esa situación y que pueden afectar de forma negativa a su vida, sintiéndose triste, confundido, desesperanzado, frustrado, pues busca que el sujeto sea capaz de explorar y analizar esos elementos irracionales de modo que la persona gane un mayor entendimiento de cómo se relaciona consigo mismo y con los otros. La meta del tratamiento psicoanalítico es la mejora del entendimiento de los conflictos internos y los problemas emocionales, pues está orientada hacia el insight. A pesar de que la terapia pueda tener una duración de entre un par de meses a años, los resultados pueden generar efectos positivos incluso años después de la finalización del tratamiento. El proceso psicoanalítico, según Freud 1923, idealmente, consiste en de 2 a 4 sesiones semanales, donde el sujeto es invitado a expresar libremente los pensamientos que espontáneamente aparecen en su mente mediante la asociación libre, y la duración habitual del tratamiento suele oscilar entre los 6 y los 12 meses. Aunque conforme aparecen avances en el transcurso se suele evaluar el aumento o la disminución de este plazo. De todos modos, tal como hemos comentado,
Esta técnica no ofrece soluciones rápidas, sino que es un proceso gradual de comprensión del mundo interno y de las relaciones que establece el sujeto con los demás. Además de esta comprensión y del alivio psicológico que se deriva de la terapia, Freud 1917 escribió que el psicoanálisis también permite conocer las causas que generaron ese malestar. Aparte, someterse a un tratamiento psicoanalítico con éxito genera un incremento de la autoestima, un sentimiento de realización personal, una imagen propia positiva y unas relaciones sociales más saludables. Características de la psicoterapia psicoanalítica. Es una terapia dirigida a la mejora del entendimiento de los conflictos internos y problemas emocionales del sujeto. Se enfoca a problemas específicos y a problemas abiertos, desarrollándolos a través de la asociación libre. El terapeuta solo interviene durante las sesiones cuando tiene una hipótesis clara sobre el problema por el que acude el paciente. Debe evitar aconsejar, prescribir o juzgar. El ritmo de las sesiones lo lleva el paciente, a pesar de que el terapeuta pueda orientarlo para lograr un mejor entendimiento y tomar mejores decisiones. Utilización de la asociación libre y la escucha analítica como elementos fundamentales en la terapia. Utiliza pruebas proyectivas como el test de Rorschach, que buscan la evaluación de mecanismos de defensa y revelación de contenido inconsciente. El psicoanálisis tiene un gran campo de aplicación para algunos problemas emocionales: soledad, dificultad en las relaciones, baja autoestima, problemas maritales y psicológicos, entre los que destacan los trastornos de ansiedad, la depresión, el trastorno bipolar, los desórdenes alimenticios, la imagen corporal negativa, conductas obsesivas o traumas de la infancia. El psicoanálisis va principalmente dirigido a personas que entienden que sus angustias tienen un origen interno, pues los motivos de consulta generalmente suelen abarcar de síntomas precisos a sentimientos de fracaso o vacío existencial. También para aquellas personas con conflictos psicológicos que tras someterse a otras terapias menos intensivas no han logrado los resultados deseados. Por contra, no es recomendable para personas con desórdenes psicóticos o aquellas con trastorno por abuso o dependencia de sustancias, dificultades en el control de impulsos o conductas agresivas. Tampoco para personas que esperan una intervención constante por parte del terapeuta, pues a diferencia de otras técnicas más dirigidas como las técnicas cognitivo-conductuales, el psicoanálisis se focaliza en la exploración de la mente del paciente y el terapeuta no interfiere en la forma en que el sujeto debe resolver sus problemas, ni ofrece juicios morales. Entre algunas de las técnicas propias del psicoanálisis, podemos destacar la asociación libre y la escucha analítica. La asociación libre es el pilar del psicoanálisis y es definida como una meta, es decir, para que se establezca dicha asociación es necesaria una transferencia positiva previa entre analista y analizado, paralelamente a un proceso para que el sujeto aprenda a expresar sus ocurrencias y a dar voz al inconsciente. La escucha analítica es un concepto relativo al analista. Este debe mantener una atención flotante pareja, es decir, debe mantener su atención en el discurso del sujeto otorgando el mismo nivel de tensión a aquello que puede parecer relevante como a los pequeños detalles, pues a veces lo más insignificante puede resultar ser lo más importante. Esto suele ser común en el proceso de interpretación de los sueños. Otro elemento clave del psicoanálisis, tal y como se comentó en este capítulo. La transferencia es un aspecto muy común que tiene lugar tanto en la vida cotidiana como en la clínica. Entendemos por transferencia el desplazamiento de una representación a otra, lo que supone que una misma representación puede tener diferentes significados como ocurre en el sueño. La transferencia en un principio se entendía como un impedimento para realizar la terapia. Posteriormente se ve que es un falso enlace que informa de algo que el paciente no puede poner en palabras, llegando a decir Freud que es el terreno en el que se desarrolla la cura psicoanalítica.
En el enfoque psicoanalítico se diferencian dos tipos de transferencias que pueden facilitar o impedir que se realice una terapia de este tipo. La transferencia positiva, considerada no neurótica, es un fenómeno consciente que permite el trabajo analítico y anima al paciente a confiar en el terapeuta. Por contra, la transferencia de experiencia negativa es aquella que queda relegada en el inconsciente y genera sufrimiento en la persona. Esta circunstancia dificulta el trabajo analítico pues desplaza dicha experiencia a la figura del analista, generando desconfianzas o resistencias. 4.5.1.1 Beneficios y limitaciones del enfoque psicoanalítico. El psicoanálisis es criticado por sus construcciones metapsicoanalíticas, como el complejo de castración o el de Edipo. Estas críticas provienen de la psicología cognitiva, la neurobiología o la psiquiatría actual, que consideran este enfoque como una pseudociencia y rechazan sus teorías e hipótesis, las cuales nunca tuvieron un apoyo empírico, y tampoco poseen ninguna base científica en la actualidad. También se le ha criticado su gran sesgo cultural, pues las interpretaciones del terapeuta pueden caer fácilmente en errores debido a la diversidad cultural ya no solo entre distintos países, sino dentro del propio país o región. Además, en sus postulados no se incluye el estudio a niños, lo cual lo convierte en inútil para el tratamiento de problemas infantiles. A pesar de ello, sí es favorable en la etapa de la adolescencia, pues durante el desarrollo del proceso se ofrece a los jóvenes la oportunidad de crear nuevas alternativas para abordar los problemas de distinta manera y crecer con menor conflictividad. No obstante, el psicoanálisis también cuenta con sus bondades. Esta terapia otorga un gran peso a la sexualidad en la vida del ser humano, lo cual favorece la apertura de las personas en este aspecto y favorece su predisposición a abordarlo con otras personas, lo que, en consecuencia, ayudó a muchas personas a dejar de considerar este tema como tabú. También otorga un gran peso a la infancia en el desarrollo psíquico, lo que contribuye a la autoexploración psicológica de los sujetos y a mejorar su propio conocimiento. 4.5.2 Psicoterapia psicodinámica. La psicoterapia psicodinámica está formada por el conjunto de tratamientos basados en conceptos y metodologías psicoanalíticas que comportan encuentros menos frecuentes y pueden ser considerablemente más breves que el propio psicoanálisis. La esencia de la terapia psicodinámica es la exploración de los aspectos del sujeto que no le son totalmente conocidos, su forma de manifestación y cómo pueden ser intervenidos en la relación terapéutica. Frecuentemente se cae en el error de equiparar las terapias psicodinámicas con las psicoanalíticas, incluyendo algunas de las teorías que Freud planteó hace más de un siglo, hecho que ha provocado que hayan sido mal entendidas durante años y hayan sido relativamente cuestionadas por los medios de comunicación y algunos profesionales de la psicología. En el apartado anterior se desarrollaron brevemente las características de las terapias propuestas por Freud y fundamentos del psicoanálisis, para poder distinguirlas en el presente capítulo de los elementos propios de la terapia psicodinámica. La terapia psicodinámica, en primer término, anima a la exploración y la discusión de la variedad de emociones del paciente. Para ello, el terapeuta le ayuda a describir y a poner palabras a sus sentimientos, incluyendo aquellos que puedan ser inquietantes o no admisibles para el sujeto. En contra de lo que sostiene la terapia cognitivo-conductual, que sitúa el énfasis en los pensamientos y las creencias. Otro de los principios de la terapia psicodinámica es el énfasis que sus terapeutas ponen en la exploración de las conductas de evitación de los individuos. Las personas suelen llevar a cabo acciones, de forma consciente o no, para evitar aquello que nos resulta angustiante, ya sean situaciones, recuerdos o emociones. Estas evitaciones también pueden aparecer durante la terapia, ya sea como resistencias a abordar aspectos dolorosos de una experiencia, ser evasivo o ni siquiera comparecer a la cita.
Con el mismo objetivo, trabajan para identificar patrones de conducta o temas que resulten recurrentes en el individuo, a pesar de que algunos pacientes son conscientes de sus patrones recurrentes dolorosos o autodestructivos, pero no se sienten capaces de romperlos. Otros no son conscientes de ellos hasta que el terapeuta le ayuda a reconocerlos. Características de la terapia psicodinámica. Énfasis en el afecto y la expresión de la emoción. Exploración de los intentos de evitar pensamientos y sentimientos angustiantes. Identificación de temas y patrones recurrentes. Discusión sobre experiencias del pasado. Énfasis en las relaciones interpersonales. Énfasis en la relación terapéutica. Exploración del mundo de la fantasía. En relación con la identificación de patrones recurrentes, la terapia psicodinámica trabaja las experiencias tempranas, focalizándose en la forma en que el pasado aporta información sobre las dificultades psicológicas actuales. Esto es debido a que plantean que dichas experiencias tempranas, principalmente las afectivas, tienen un efecto sobre la relación y la experiencia que el individuo mantiene con el presente. Su objetivo, en consecuencia, es ayudar a los pacientes para que ellos mismos se liberen de las ataduras con su pasado para vivir feliz. En el mismo sentido de la afectividad, esta escuela pone mucho énfasis en las relaciones interpersonales de las personas. Nuestra personalidad, según Brainsky 1989, se forja en el contexto de las relaciones afectivas, y cuando éstas son conflictivas o negativas, se expresan como patrones interpersonales problemáticos. A diferencia de otras terapias, que cuentan con sesiones más estructuradas, la terapia psicodinámica anima al paciente a hablar libremente de aquello que desee. Así, plantean que el sujeto tiende a explorar de forma más dinámica las diferentes áreas de su esfera mental y en consecuencia a expresar pensamientos que de otra manera no hubieran visto la luz. En resumen, la recopilación de todos estos datos termina construyendo una importante fuente de información sobre cómo el sujeto se percibe a sí mismo, sobre cómo ve a los demás, sobre cómo interpreta las experiencias o sobre cómo trabaja para conseguir la felicidad. Estos tratamientos buscan potenciar la presencia de recursos positivos y habilidades relacionales, mantener una autoestima realista, tolerar mejor la frustración y entenderse a sí mismo de un modo más global y desde diferentes perspectivas. 4.5.2.1 Beneficios y limitaciones del enfoque psicodinámico. A pesar de que, como en las terapias psicoanalíticas, las terapias psicodinámicas puedan extenderse de unos pocos meses a varios años, el tiempo promedio de duración de una terapia psicodinámica es de 3 años. Esto implica una gran inversión de tiempo, lo que puede provocar que personas ocupadas no tengan tiempo para acudir más de una vez por semana a terapia durante varios años. Bajo esta misma premisa, es comprensible que los costos se disparen y termine siendo un tratamiento muy caro fuera del alcance de muchos bolsillos. Tal y como ocurría en la terapia psicoanalítica, la psicodinámica no puede ser replicada para dar validez a sus fundamentos empíricos. La falta de un método científico provoca que no pueda dar respuesta a algunas preguntas. Como por qué dos personas que han sufrido circunstancias parecidas en la infancia pueden presentar estados psicológicos diametralmente opuestos. En esta línea, ninguna rama de la ciencia ha conseguido ninguna prueba sobre la existencia de motivaciones ocultas que regulen nuestra conducta, pues el inconsciente no puede ser medido físicamente. Por ello, la teoría psicodinámica sobre las motivaciones inconscientes no puede ser probada ni refutada. Como conclusión, encontramos 4 grandes corrientes epistemológicas presentes en la actualidad en la ciencia psicológica. Por una parte, el empirismo, que concibe qué es la experiencia, lo que percibimos, el origen y el límite del conocimiento, engloba la corriente conductista, así como la psicología cognitivo-conductual.
El racionalismo es el paradigma que defiende la razón, es la facultad cognitiva que nos ofrece la verdad y que defiende la existencia de ideas innatas. Esta corriente abarca la psicología cognitiva, que centra su atención en el estudio de las variables que intervienen en los procesos de atención, percepción y reacciones afectivas en contra de las situaciones ambientales. La neuropsicología, a su vez, se encuentra a caballo entre el empirismo, por sus fundamentos basados en las ciencias neurológicas, y el racionalismo, por su orientación cognitiva. El constructivismo es un enfoque surgido de la unión del empirismo y el racionalismo que propuso Kant, cuyo objeto de estudio es el modo en el que las personas crean sistemas para entender su mundo y sus propias experiencias. La psicología constructivista ofrece modelos teóricos que no entienden al sujeto como un receptor pasivo de aprendizajes y experiencias, sino como constructores activos de sus estructuras de relación. Así, el constructivismo contiene rasgos característicos de ambos paradigmas y engloba el conjunto de psicologías humanistas que estudian las capacidades y los potenciales humanos. Por último, el paradigma de la hermenéutica es concebido como el arte basado en la interpretación y es la postura en la que se buscan significados y no causas. Esta corriente engloba las psicoterapias psicoanalíticas que exploran cómo los factores inconscientes afectan a las relaciones interpersonales del sujeto, así como a los patrones de pensamiento, comportamiento y emoción. Las psicoterapias psicodinámicas, cuyos fundamentos surgieron del psicoanálisis, también se enmarcan dentro de este enfoque.